Capítulo 21. Visiones de viaje a diversos países. Introducción. Desde la más tierna edad, Ana Catalina era conducida por su ángel custodio, a través del firmamento y por diversas regiones del globo, donde le mostraba los desórdenes humanos por los cuales debía hacer reparación, o le indicaba a determinadas personas por quienes debía orar y sufrir. La vidente afirma que conocía mejor los caminos y lugares de Palestina que los de su pueblo, en razón de los numerosos viajes que había realizado a Tierra Santa, para contemplar los misterios de la infancia de Jesús, de María y de José, como también la vida y la pasión del Salvador. Es lamentable que de los viajes a América del Sur, el padre Carlos Smoger nos haya dado solo una vaga descripción, al reducir el texto completo de estos viajes, para nosotros tan interesantes. Por eso, sería muy deseable que los padres redentoristas de Alemania, poseedores de los manuscritos dejados por Clemente Brentano, nos dieran algún día la revelación completa, tal como los ha referido la vidente, y que al presente no poseemos otra fuente de información del día del peregrino que la que nos da el padre Smoger en su extensa y valiosa vida de Ana Catalina Emmerich. Resulta asombroso que haya visto a distancia de más de un siglo el estado calamitoso que habría de sobrevenir a España, debido a la acción de la masonería y del comunismo, hasta culminar en la guerra civil. Son cuadros admirables por su concisión y precisión, los que nos presenta de Irlanda, Inglaterra, Suecia y Rusia, este último inmenso país, enteramente oscuro y lleno de malicia. 1. Viaje por diversas partes del mundo. El padre Smoger halló entre los manuscritos de Brentano relatos dispersos de visiones de viajes, entre ellos algunos a América del Sur, los cuales resumió de la siguiente manera. Vio en Tierra Santa monjes y ermitaños, y cuantos ellos habían hecho ahí. Vio también a muchos que habían llegado ahí en viajes extáticos como ella. Fue al país de donde habían salido los hijos de Israel, Egipto. Todavía parecía tenebroso y desierto. Solo algunos monjes ignorantes pertenecientes a una secta eran piadosos. Vio muchas pirámides medio destruidas y algunas enteras, y los desmesurados muros de los templos antiguos. Vio ahí a Sabás y a muchos ermitaños. Pasó luego a lugares de Agustín, de Perpetuo y de otros, y luego lejos en dirección meridional, atravesando espantosas oscuridades, visitó a Judith, encontrándola meditando en su pieza, resolviendo en su pensamiento la idea de salir de ahí y hacerse cristiana. Ella es en su corazón cristiana, y conviene rogar al Señor que la ayude. Después fue a Brasil y también ahí vio a santos, visitó las islas del Mar del Sur, y vio muchos lugares aptos para el cristianismo. Atravesó toda América y vio ahí el despertar del cristianismo. Vio a Santa Rosa y otros santos. Volvió paseando sobre el mar, llegó a Cerdeña, encontró en Osieria la estigmatizada Rosa María Serra, aún con vida, pero muy anciana, y haciendo en el lecho a todos maravillados de que pudiera aún vivir. Vio también a la estigmatizada que no mucho antes se había observado, en una ciudad marítima situada en la costa meridional de Sicilia. Encontró a las personas de esta comarca en estado aún discreto. Volvió de nuevo a Roma y vio allá muchas cosas. Luego entró en Suiza y ahí visitó el santuario de Enzian y otros antiguos lugares de ermitaños, a San Nicolás de Flu, que era Santa Claus, y una antigua ermita de un lugar casi abandonado. Pasando de largo vio el de Sales, San Francisco y el monasterio de la Baronesa de Chantal y las actuales tinieblas. Entró luego en Germania, viendo a Santa Walburga, San Kiliano, al emperador Enrique, reconoció a Frankfurt, vio al jovencito martirizado y al viejo mercader en su sepulcro. Pasó sobre el Rin, viendo a San Bonifacio, a San Goar, a San Hildegarda. Tuvo visiones acerca de ella. Le fue dicho que ella tenía el don del Espíritu Santo, de poder anotar y escribirlo todo, sin que jamás haya sabido leer ni escribir. Era ella en la cual había dado pronunciar amenazas y profecías contra el reino de la perversa mujer de Babilonia. Ella era la elegida, muchas de sus veces profecías vendrán a cumplirse ahora. Vio a Isabel de Schnau. Penetró en Francia y vio a Santa Genoveva, San Dionisio, San Martín y muchos otros. Vio por lo demás la extrema perversión y miseria y el horror de la abominación en la capital. Parecía como si hubiese de desplomarse y presentía la vidente que ni una piedra debía permanecer sobre otra. Llegó a Lieja y vio a Juliana y a Adeliana. En Brabante vio a Santa Liduvina
y muchas visiones relativas a ella, como no se había dado cuenta de su cuerpo, ya putrefacto, ni del pésimo colchón, ni de las lágrimas que derramaba, que cayendo se congelaban, y cómo María estaba junto a su lecho, y la había cubierto con su mismo manto. Vio a María de Ognies y a muchas otras personas, que eran muy piadosas de aquel país. Llegó finalmente a las cercanías de Bockberg y encontró en los confines holandeses algunas personas piadosas. Al principio de su viaje a través de Sajonia había visto a Santa Gertrudis y Santa Matilde, y especialmente cuántas gracias y dones habían obrado en favor de la iglesia. En las cercanías donde yacía el joven martirizado, hizo temblar un par de hombres que querían asesinar a un pobre cartero para apoderarse de las cartas que llevaba. 2. Ve cuadros de luz y sombra en diversos países y épocas. Cuando llegó a una comarca, vio primero en la capital como en un punto céntrico el estado general del país, bajo la forma de oscuridad, de niebla y de frío. Veo muy de cerca los centros principales de la perversidad y del mal, y enseguida lo entiendo todo, porque veo imágenes de los peligros mayores. Veo que esta perversión deriva de fuentes y senegales, como venenosas arterias que atraviesan el país. En medio de todo esto veo a todos los hombres piadosos en oración, y las iglesias en las cuales se encuentra el Santísimo Sacramento, y los innumerables cuerpos de los mártires, y todas las obras de inocencia, de humildad, de fe, y otras semejantes que obran mitigando, conciliando, interrumpiendo el mal o ayudando al bien. Luego tengo cuadros y símbolos del bien y del mal, comprendidos en un cuadro general. Cuando he visto los pecados y las abominaciones de un país o de una raza entera de hombres, cuando he visto el bien y el mal, he encontrado el veneno y la enfermedad hasta en sus fuentes. Veo como necesarias consecuencias los sufrimientos, los castigos, la destrucción, la mutilación o la entera e imperfecta curación de la perversidad, que según el supremo bien que sana, obra en el país, o la caridad, el mérito y los sacrificios de otros, que atraen del amor de Jesús un torrente de gracias y de salvación. Así veo sobre particulares lugares y ciudades el peligro inminente, o la destrucción en imágenes amenazadoras. Vi un lugar como si se hundiese en el honor de la noche. En otro lugar veo lucha y efusión de sangre en batallas aéreas, y como en las nubes. De esas imágenes, a menudo, salta fuera más vivo el cuadro particular, que tiene una importancia especial. Y esos castigos y peligros no los veo aislados y dispersos, sino como encadenados y como consecuencias de otras vecinas comarcas, donde el pecado tiene manifestaciones desencadenadas en violencias y batallas. Así veo al pecado servir de vara para castigar la culpa, mientras estas cosas se desarrollan ante mi vista en las oscuras imágenes terrenas de varias comarcas. Veo desarrollarse y germinar las buenas y luminosas semillas que se encuentran en ellas, en una serie de cuadros en una región superior. Veo sobre estas comarcas el mundo de luz que representa todo lo que fue obrado por los santos de ese lugar en favor de los hombres, y toda aquella porción de méritos de Jesucristo, que por medio de tesoros de gracia de la Iglesia fue atraída en el seno de aquella comarca. Sobre iglesias devastadas veo suspendidas en el aire iglesias de luz, y veo obispos y doctores, a los mártires, a los hombres de oración, a los videntes y a los elegidos de la gracia que ahí han vivido. Penetro con la mirada en las imágenes de sus milagros y gracias, y veo las más importantes visiones, revelaciones y apariciones que ellos han tenido. Veo todos sus caminos y correlaciones, toda acción eficaz sobre vecinos lejanos hasta en la más remota distancia. Veo todo lo que ellos han hecho y cómo esto fue destruido después, y no obstante la bendición siempre permanece sobre los senderos que han recorrido, y cómo por medio de piadosas personas que se acuerdan de ellos y los invocan, quedan siempre vinculados con la caridad, en relación con su patria y su grey, especialmente donde reposan sus huesos. Estos permanecen en íntima y secreta relación con sus almas, como fuentes de caridad e intercesión. Por otra parte, sin una gracia especial de Dios, no sería posible ver tanta miseria y tanta abominación de los hombres, junto con la caridad y misericordia de Dios, sin sentirse morir de pena. 3. Visita Münster, Paderborn, Venecia, Milán y otras ciudades de Italia. Pasé sobre la diócesis de Lutgario, en Münster, donde vi mismas penas de siempre, y atravesé la viña de Liborio, Paderborn, recién cultivada por mí, y la hallé dispuesta para mejorar estado. Atravesé los lugares donde descansan Nepomuceno, Wenceslao, Ludmila y otros santos. Había pocos bienaventurados sacerdotes piadosos, habían pocos.
Vi que las personas buenas vivían ordinariamente, como escondidas. Seguí siempre hacia el mediodía y llegué a una gran ciudad donde se levantaba una alta torre, en cuyo alrededor había muchos caminos y suburbios. Delante corría un caudaloso río. Dejando a la izquierda esta ciudad, llegué a un país elevado y montañoso, donde en varios lugares, especialmente entre las personas que viven ahí diseminadas, habían algunos cristianos piadosos. Proseguí hacia el mediodía hasta llegar a una ciudad junto al mar, donde he visto recientemente a San Ignacio y a sus compañeros. Había también gran corrupción y vi San Marcos en Venecia y a otros muchos santos. Llegué también a la ciudad de San Ambrosio, en Milán, donde recordé muchas visiones suyas y gracias obtenidas por medio de él, especialmente el efecto de su influencia en la conversión de San Agustín. Supe por él muchas cosas y cómo había conocido una persona que tenía en cierto modo el don de discernir las reliquias. Tuve muchas representaciones relativas a estas cosas y creo que él habló de este mismo en un libro. Se me dijo que a ninguna persona humana había sido concedido este don en el grado que se me ha concedido a mí, que la razón era porque estas cosas estaban muy decaídas y era necesario restaurarlas. Siguiendo mi viaje hacia el mediodía, vi innumerables iglesias y santos, enriquecidas en todo género de gracias. Vi especialmente muchas obras, visiones y apariciones de San Benito y de todos sus compañeros. Vi a Santa Clara de Montefalco, a Catalina de Siena y de Bolonia, y muchas visiones y revelaciones que ellas tuvieron. En la gran visión que tuve en el obispado de San Ambrosio, parecía estar el santo hablando desde el cielo. Habló también de la diferencia de las visiones verdaderas y de las falsas, pero no pude repetir sus palabras. Debo todavía decir que la mayor parte de las veces veía primero a los santos obispos, después a los sacerdotes y finalmente a los religiosos y religiosas, a los ermitaños y a los legos, y especialmente a las apariciones que ellos tuvieron de otros santos, en casos difíciles que recibieron de Dios auxilio y consejo. Vi también aquí a Magdalena de Pazzi y a Rita de Casia. De Santa Catalina de Siena he visto muchas revelaciones y encargos que recibió de Dios. 4. En viaje a Chipre. Estaba yo de viaje hacia la isla de Chipre, acompañando al Salvador en su viaje a aquel lugar. Al dejar el continente tenía a mi derecha Marsella, y una vez llegué a la punta extrema de cierta comarca. Miguel y yo avanzábamos siempre como en vuelo. Durante el camino yo tenía algo que hacer en diversos lugares, y dar órdenes sobre diferentes asuntos. Así una vez tuve que llevar un paquete oculto y entregarlo. Lo llevé cubierto bajo mis vestidos. A menudo entre inquietudes y peligros tenía que llevar castas y superar graves obstáculos, exhortar a personas que rezaban, despertar a los que dormían, curar y vender a enfermos, atemorizar a ladrones y delincuentes, consolar a prisioneros y avisar a otros que estaban en peligro. Varias veces y otra en estos días pasados he avisado a un hombre que llevó una carta que aquella de Urías. Tenía escrito que el dador de la carta debía ser eliminado. Esto sucedió de Roma hacia aquí. Yo le pregunté, ¿dónde vas tú? Vas por mal camino. Él contestó, no, la dirección está escrita en la carta. Entonces le dije, abre la carta y verás. Abrió la carta y vio ahí escrito que debía ser muerto, y cambio de camino. Tuve luego que trabajar en una obra muy difícil en torno de toda clase de ornamentos sagrados. Esto sucedió en aquella casa donde había visto un incendio en la primavera pasada. Tenía que preparar un alba para un obispo que debía ir lejos. No podía terminar mi trabajo y tuve que mendigar. Overbeck me dijo que no debía dar para eso más que unos céntimos. Esto me afligió. Yo debía hacer el alba y terminarla, porque pronto tendría que morir. También en Suiza tengo que mendigar con mucho trabajo, para comprar toda clase de géneros, para vestidos de coro, y llevar un pesado fardo hasta Roma, cuando esos vestidos estén preparados. 5. Es conducida a lugares tenebrosos llenos de pecados. Primera semana de Adviento de 1819. Esta noche he tenido que luchar incesantemente, y estoy rendida de cansancio a causa de los esfuerzos que hice para defenderme, de las tristes imágenes que he tenido que presenciar. Me llevó mi guía alrededor de la tierra, y siempre a través de extensas y lóbregas cavernas, en las cuales vi errando a innumerables hombres ocupados en obras tenebrosas. Me parecía caminar debajo de lugares habitados, y no veía por doquiera otra cosa que un mundo de pecados. A veces veía caer como desde lo alto nuevas muchedumbres esta noche de vicios. Ninguno de ellos se enmendaba. Había más hombres que mujeres, niños casi ninguno. Cuando ya no podía soportar más tiempo aquellas tinieblas, mi guía me sacaba un momento a la luz, y así me veía en alguna
pradera o lugar donde brillaba el sol, pero ahí no había hombres. Luego volví a ser conducida a las tinieblas y veía de nuevo ruinas, ceguedad, malicia, intrigas, venganza, orgullo, engaños, envidia, rencores, homicidios, impurezas, horribles maldades que nada aprovechaban aquellos infelices, cada vez más ciegos y miserables y cada vez más sumergidos en profundas tinieblas. Me parecía como si hubiera encima de esas cavernas grandes ciudades, separadas de aquel tenebroso lugar por una corteza de tierra delgada y que de pronto se hundirían en lo profundo. Vi que todos aquellos malvados, estando en oscuros espacios, grandes y anchos, pecaban unos contra otros en medio de una confusión y ruido semejante al de un mercado, formando grupos de toda especie y masas mezcladas unas con otras, y he visto como un pecado se convierte en muchos otros. Me parecía a menudo internarme cada vez más aquella noche subterránea. El camino descendía bruscamente en sendero horroroso que se extendía alrededor de toda la tierra. Vi pueblos de todos los colores y vestidos, metidos en tales horrores. Muchas veces la angustia y el espanto me hacían volver en mí, y entonces veía la apacible luna por la ventana de la habitación, y pedía a Dios que no me mostrara aquellas imágenes tan horribles. Pero pronto volví otra vez a aquella tenebrosa noche y a contemplar aquel espantoso lugar. Me vi una vez un mundo de pecados tan espantosos que, creyendo hallarme en el infierno, empecé a lamentarme en alta voz. Mi guía me dijo: yo estoy contigo, y el lugar donde estás dista mucho del infierno. 6. El subsuelo de París. ¿Cómo crucificarían de nuevo a Jesús? Me dirigí entonces con anhelo a las almas del purgatorio, deseando hallarme entre ellas. Fui en efecto conducida al purgatorio. Me pareció que en este lugar estaba junto a la tierra. Veía indecibles tormentos, pero las almas estaban consagradas a Dios y no pecaban. Vi vehementes anhelos, hambre y sed de redención. Todas podían ver lo que a cada una de ellas le faltaba y esperaban con ansiedad sus dolores, soportados con paciencia y conciencia de sus culpas, y la imposibilidad de ayudarse a sí mismas. Eran cosas inefablemente conmovedoras. He visto también todos sus pecados. Estaban sentados en diferentes profundidades, en medio del dolor y el desamparo, unas hasta el cuello, otras hasta el pecho, y hacían súplicas pidiendo socorro. Cuando oré por ellas y desperté, esperé verme libre de aquellas espantosas imágenes, y así lo pedí a Dios fervorosamente. Volví a ser conducida por los caminos más tenebrosos. Satanás me amenazaba innumerables veces y me presentaba horribles imágenes. Una vez salió a mi encuentro un demonio desvergonzado y poco más o menos me dijo estas palabras: es del todo necesario que bajes y lo veas para que ahí arriba puedas brillar y hacer que todo esto te se escriba. Le respondí que no me inquietara con sus necedades. En cierto lugar me pareció ver una ciudad, especialmente llena de vicios y minada, obra en la cual estaban ocupados muchos demonios que ya habían adelantado mucho en el trabajo. Creía yo que se vendría abajo en los sitios donde había grandes edificios. Muchas veces he creído que París se vendrá por tierra. Ahí abajo veo muchas cuevas, pero no veo en ellas obras de escultura como en Roma. Finalmente me pareció ver un gran espacio donde daba abundantemente la luz. Era como la imagen de una ciudad de nuestra Europa. Entonces se me mostró un espectáculo horrendo. Vi cómo crucificaban a nuestro Señor. Yo temblaba de espanto, pues eran los hombres que ahora lo crucificaban, haciéndole padecer un martirio mayor y más horrible que el que padeció en tiempo de los judíos. Gracias a Dios eso fue una imagen. Así me dijo mi guía. Tratarían ahora al Salvador si el Señor pudiera padecer de nuevo. Vi ahí con espanto muchas personas a quienes conocía, incluso sacerdotes. Vi también a mis perseguidores y los que habrían hecho si me hubieran tenido en su poder. Habrían intentado obligarme, con tormentos, a confirmar sus torcidos propósitos. Mi guía me ha dicho: ya has visto los horrores de la ceguedad y de las tinieblas de los hombres. Ahora haz oración y no murmures de tu suerte, que es muy suave. 7. Va a España y ve ahí muchos males, y ve a varios santos en esa nación. Desde aquí fui por mares e islas y entendí los bienes y desdichas de ellas, notando que las más solitarias eran las más felices. Hacia occidente llegué a la patria de Javier, donde vi muchos santos y el país ocupado por soldados rojos. Vi gozar a este país de relativa tranquilidad en comparación con la patria de San Ignacio, a donde llegué, hallándola en espantosa desdicha. Vi extenderse las tinieblas sobre todo el país en el cual hay un tesoro de merecimientos y de gracias. En el centro de este país estaba yo. Reconocí un lugar donde hace algún tiempo había visto el cuadro, en el cual algunos eran arrojados al fuego.
Y vi por último que los enemigos interiores se acercaron por todas partes y arrojaron al horno a los mismos que habían atizado el fuego. Vi extenderse por el país una confusión espantosa. Aquí es Babel. Vi por todo el país una cadena de sectas secretas y una agitada Sión como en Babel. Vi en este país perecer de todo lo que es santo e implantarse la impiedad y la herejía. Acercábase también la guerra civil y con ella una ruina total. Vi las anteriores obras de innumerables santos y esos santos mismos. Nombraré solamente a Isidoro, a San Juan de la Cruz, a Juana de Jesús y especialmente a Teresa, muchas de cuyas acciones y visiones he contemplado. Me fueron mostradas las obras de Santiago, cuyo sepulcro está en la montaña, y vi que muchos peregrinos han encontrado aquí la salvación. Me mostró también mi guía la montaña de Montserrat y los ancianos ermitaños de los primeros tiempos, que ahí habitaron, y tuve una visión muy conmovedora de ellos. Vi que no discernían los días de la semana, sino partían un pan en 7 pedazos, uno de los cuales tomaba cada día, y así contaban los días de la semana. Y vi, por último, que los enemigos interiores se acercaron por todas partes, y arrojaron al horno a los mismos que habían atizado el fuego. Vi extenderse por el país confusión espantosa. Aquí es Babel. Vi por todo el país una cadena de sectas secretas, y una agitación de cómo es Babel. Vi en este país perecer de todo lo que es santo, e implantarse la impiedad y la herejía. Se acercaba también la guerra civil, y con ella una ruina total. Vi las anteriores obras de innumerables santos, y a esos santos mismos nombraré solamente a Isidoro, a San Juan de la Cruz. Algunas veces se transportaban en éxtasis, erraban la cuenta, se les aparecía la Madre de Dios y les decía que debían anunciar a los hombres. Esta visión fue consoladora. Vi por otra parte tantas y tales desdichas en aquel país, gracias holladas y tantos santos imágenes de ellos, que dije para mí, ¿por qué de ver yo, miserable pecador, estas cosas? No puedo referir algunas cosas, ni aún gran parte entenderlas siquiera. Entonces me dijo mi guía, de lo que has visto refiere lo que puedas. Tú no acertarás a contar las almas que leyendo esta relación algún día serán consoladas, animadas y sostenidas por ellas. Hay muchas historias de sucesos semejantes y gracias, pero en parte no fueron convenientemente escritas ni concebidas, y las antiguas son desconocidas, y están viciadas por criminales añadiduras. Lo que tú digas estará convenientemente concebido y redactado, y producirá mucho fruto de bendiciones que tú ahora no comprendes. Esto me consoló, pues en los últimos días estaba muy cansada y me había vuelto escrupulosa. 8. Visita de Irlanda e Inglaterra. Desde aquel infeliz país fui conducida, caminando un tanto hacia el norte sobre el mar, una isla donde había estado San Patricio. Aquí eran los habitantes casi todos católicos. Estaban muy oprimidos y tenían relaciones con el Papa, aunque muy en secreto. Había y todavía gran abundancia de bienes, porque aquellas familias vivían en fraternal unión. Aquí recibí una advertencia e instrucción acerca de la armonía que debe reinar entre los miembros de la Iglesia. Vi a San Patricio y muchas obras de gracia del santo. Supe por él muchas cosas, algunas relativas a grandes visiones que tuvo del purgatorio en una caverna. Supe que reconoció a muchos en el purgatorio y los liberó, que se le apareció la Santísima Virgen y le decía lo que debía hacer. Desde la isla de San Patricio fui por un mar angosto a otra gran isla muy oscura, nebulosa y fría. Vi en varios lugares grupos de sectarios piadosos, pero fuera de ellos todo estaba en gran fermentación. Casi todo el pueblo estaba dividido en 2 partidos, que hacían un tráfico oscuro y nada limpio. El partido más numeroso era el peor, el otro tenía consigo a los soldados, pero valía poco, con ser el mejor. Vi que era inminente una gran confusión y lucha, y que el triunfo del partido menos numeroso era que era un estado de cosas abominables. Unos hacían traición a los otros, y todos se observaban y parecían espiarse mutuamente. En ese país vi muchos amigos de Dios de otros tiempos, a santos reyes, obispos y propagadores del cristianismo, que han influido en nuestra patria. Vi a Santa Walburga y al rey Eduardo, a San Edgardo, Santa Úrsula. Aprendí la historia de las 11.000 vírgenes, tal como se refiere.
diciendo que fue un ejército de doncellas, no es exacta. Formaron una asociación, una hermandad, como son ahora las congregaciones benéficas de señoras y doncellas. No vinieron todas juntas a Colonia, muchas vivían en diferentes lugares y otras moraban juntas. En aquel país nebuloso, Inglaterra, he visto mucha miseria, muchas riquezas, muchos vicios y muchos barcos. 9. Suecia, Noruega y Rusia. Desde ahí fui por mar hacia oriente y llegué a un país frío, donde vi a Santa Brígida, y al Santo Canuto, y a Santo Eurico. Era país tranquilo y más pobre que el anterior, pero también frío, nebuloso y oscuro. Había ya mucho hierro y el suelo no era fructífero. No recuerdo todo lo que vi y lo que hice ahí. Todos eran protestantes. Desde ahí un inmenso país enormemente oscuro y lleno de malicia, Rusia, en la cual se formaban grandes tempestades. Los hombres eran sumamente orgullosos, edificaban grandes iglesias y creían que tenían razón, los ortodoxos. Vi armar y obrar por todas partes y todo era oscuro y amenazador. Vi ahí a San Basilio y a otros santos, entonces seguí mi viaje hacia el oriente. 10. Va a Ganges, Persia, Egipto, Abisinia y Sicilia. Volví a aquel lugar descendiendo siempre por un escarpado sendero. Entonces vi surgir extremidades de la tierra, vi los ríos como cintas de plata, mares como espejos, bosques, ciudades y finalmente descendí a la tierra junto a Ganges. Mirando hacia atrás apareció el camino de manera un tenue resplandor que se perdía, como una centellita en el sol. Los buenos indios a quienes vi orar hace poco ante una cruz habían edificado una iglesia muy hermosa, revestida con ramas entrelazadas. Se hallaban mucho reunidos celebrando los divinos oficios. Desde ahí fui atravesando Persia, lugar donde pasó el Señor antes de la crucifixión. En aquella comarca no quedaba otra cosa que hermosos frutales y restos de una viña que el Señor había plantado. Desde ahí fue a Egipto y después atravesé Abisinia. Luego hice un admirable camino andando sobre las aguas de Sicilia, donde vi muchos lugares asolados y abandonados. Después pasé sobre las montañas, no lejos de Roma. Más tarde vi un arenal junto a un pinar, una gavilla de ladrones que intentaban sorprender un molino, que había no lejos de ahí. Cuando Miguel y yo llegamos cerca de ellos, uno de los ladrones tuvo miedo y dijo a los otros: «Siento mucho temor, me parece que hay alguien aquí detrás de nosotros». Todos huyeron. Estoy cansada de ese viaje, especialmente por haber transportado aquella alma tan pesada. Estoy tan rendida que me siento llena de dolores. En este viaje he visto otras muchas cosas de las que ya no me acuerdo bien. 11. Atraviesa Palestina y luego un país extraño. 9 al 10 de diciembre de 1819. En la noche pasada he atravesado en muchas direcciones la tierra prometida, y la he visto tal cual era en tiempos de nuestro Señor. Ante todo llegué a Belén como si fuese al encuentro de la Sagrada Familia. Luego recorrí todos los caminos ya conocidos por mí, pasando de un lugar a otro, y he tenido visiones de la vida pública del Salvador. Así lo vi también, aún antes de su aparición en público en el mundo, distribuir pan al pueblo, reunido, por medio de 2 individuos que junto a él se encontraban. Después de esta distribución, contar una parábola. Aquella gente estaba sentada en la falda de una colina, a la sombra de árboles altos y delgados, que solo en la cumbre tenían una corona de ojos. Bajo aquellos árboles crecían espesos matorrales, de los cuales pendían toda suerte de frutos coloridos y amarillos, semejantes a las moras. Fuentes de agua corrían separadas de aquella altura hacia abajo. Todo estaba tapizado de hierba blanca, suave y fina como seda, debajo de la cual había un estrato de tupido musgo. Toqué algunas de aquellas hierbas, pero si me dirigí a alguno de los otros objetos ahí presentes, ellos se alejaban de mi mano, y reconocí ser aquello solo un cuadro de tiempos pasados. Las hierbas las toqué y sentí el contacto con mis dedos. El Señor vestía como siempre una larga túnica de lana amarillenta. Los cabellos aparecían divididos sobre la frente, y descendían largos sobre su espalda. Su aspecto era serio, tranquilo y luminoso. Su frente blanca y reluciente. Los 2 que dividían el pan lo hacían partiéndolo. La turbia acudía, hombres y mujeres, niños se saciaban y luego se sentaban. Detrás del Señor había un estanque. Ahí sí vio muchos cuadros de este género, y pasé rápidamente de uno a otro lugar. Luego volví a emprender el viaje, partiendo de Jerusalén hacia el oriente.
Muchas veces llegué hasta grandes extensiones de agua y pasé por las montañas, por las cuales habían pasado los magos que vinieron de Oriente. Atravesé comarcas habitadas por muchas poblaciones, pero no me detuve en estos lugares. Por lo general eran desiertos. Después llegué a un lugar donde hay gran frío y fui llevada a regiones más altas. La superficie del suelo allí era sumamente elevada. A lo largo de aquella cadena de montañas se extendía sobre el occidente hasta el sur una grande y extensa senda, sobre la cual vi moverse y caminar grandes turbas de hombres. Una clase de estos hombres eran de una pequeña estatura, muy ágiles y veloces, y llevaban hasta con banderas. Otros eran de grande y elevada estatura. Entre ellos no había ningún cristiano. 12. Libra del naufragio a los tripulantes de un barco. 22 de enero de 1820. Fui súbitamente llamada por una oración ferviente y vi en la costa del mar un hombre anciano que estaba orando con suma inquietud. Había mucha nieve y muchos pinos y otros árboles semejantes a hojas puntiagudas. Aquel hombre llevaba una gruesa piel y una gorra tosca con una trenza, también de piel. Habitaba en una casa aislada, a la cual pertenecían otras más pequeñas que habían alrededor. Iglesia no se veía ninguna, pero sí otra casa grande que parecía escuela. En aquel hombre se advertían señales de gran bondad. Su hijo, lleno de enojo, dejó la casa paterna y se alejó de su tierra embarcándose. Era muy disoluto. Yo estaba mirando el barco. En él había grandes tesoros de oro y mercancía. El padre, que presentía el gran peligro que corría el barco a causa de tempestad, experimentó grande inquietud, temiendo que su hijo pereciera en el pecado juntamente con el barco. Hizo oración con mucha insistencia y envió por toda comarca criados y criadas con limosnas, pidiendo que rogaran por él. Él mismo se encaminó en un bosque donde moraba un piadoso solitario en quien tenía mucha confianza, para pedirle oraciones. Todo esto lo vi del lado allá del mar, y vi el barco donde iba el hijo, entre las olas turbadas del mar, en muy grave peligro. Era un barco muy grande, como una iglesia. Vi a los hombres subir y trapear por las cuerdas, y gritar. Entre ellos había muy pocos piadosos. Vi al hijo cuyo aspecto era una imagen de desesperación. Pedí a Dios con todas mis fuerzas, y vi a lo lejos en otros lugares a otros que también oraban, especialmente al anciano del bosque. Rogué con mucho fervor, con vivas instancias y atrevida confianza. Debí haber sido demasiado atrevida, porque fui reconvenida, pero no dejé por eso de orar. Me parecía que no iba a ser escuchada, pero la necesidad que yo estaba viendo era tan viva que no cesé de clamar y de pedir, hasta que vi al barco entrar a una ensenada, defendida por rocas que formaban una especie de muralla. Entonces podían estar ya seguros. De esto el padre recibió también cierta noticia interior, y yo tuve confianza en que su hijo se enmendaría. Por eso di gracias a Dios, acerca de las relaciones del padre con el hijo, pues la madre ya no vivía. Supe toda la historia que había olvidado completamente. 13. Yendo de viaje socorre a varios hombres heridos. 8 de marzo de 1820. Esa última noche, yendo de viaje, he llegado a un lugar donde había caído mucha nieve, y he visto 2 hombres que eran apaleados por otros. Uno de ellos cayó muerto. Me apresuré a ayudarles y me pareció que se asustaron los asaltantes. El otro vivía aún. Vinieron algunos parientes y condujeron a un lugar vecino donde había un médico. Conocí en la oración de este hombre habría de sanar. Bien sé que no me está dado tomar sobre mí nuevas cargas, pero quise ser de buen grado satisfacer por sus penas y en efecto recibí una parte de ellas. Me vi después haciendo un largo viaje, al volver del cual anduve de nuevo por la nieve. Cuando estaba ya cerca de mi país, encontré otras desdichas. Vi andar una caída peligrosa en la nieve, de la que ya no podía salir, a un infeliz hombre hambriento, que buscaba con qué sustentar a sus hijos. Yo le alcancé en aquel apuro salvación y sustento. Sea cualquiera el juicio de los demás sobre estas cosas, la voluntad de Dios es que yo haga y padezca todo esto. Lo mismo he hecho desde mi juventud y he sido llamada por Dios a tales obras de misericordia. Cuando tenía 4 años oí a mi madre gemir y lamentarse. Estaba en dolores de parto de mi hermana. Yo dormía junto a una mujer anciana y no cesaba de repetir y pedir a Dios diciendo: yo quiero sufrir los dolores de mi madre, dame los dolores de mi madre.
14. Viaja por diversos países y ve las necesidades y consecuencias de los pecados. 2 de julio de 1820. Me fue dicho que era necesario viajar y que debía ver las miserias y necesidades del mundo. Fui conducida a la diócesis de San Ludgario en Münster, a la de San Pedro en Roma, y vi por todas partes bajo la forma de grados diferentes de oscuridad, frío y nieblas, el lamentable estado que se hallaban los hombres y la Iglesia. En medio de esta oscuridad resaltaban aquí y allá algunos puntos luminosos, hombres que resplandecían, a los cuales vi haciendo oración y perseverando en el verdadero camino. Vi estas representaciones no solo en general, sino en particular, en todos los lugares a donde fui conducida, junto a los necesitados, a los que estaban abandonados, enfermos, oprimidos y cautivos, por los cuales oré y a los cuales consolé. Presté todo género de auxilios, en todas partes. Vi el estado de la Iglesia y los santos de cada país, los antiguos obispos y mártires, las religiosas y solitarios, y en suma todos aquellos que habían implorado y obtenido la gracia de Dios sobre cada uno de los países. Especialmente me fueron mostrados todos aquellos que habían tenido visiones, muchas de las cuales vi, y cómo se habían aparecido otros en la oración y otros a ellos, y cómo de esa manera obraron eficazmente. Vi que nunca habían faltado estas personas a la Iglesia ni semejantes visiones y auxilios, desde los primeros siglos de su fundación, y que estas visiones son una de las gracias más eficaces a su favor de la salvación y la última unión de los miembros de la Iglesia. Vi en todas partes los sagrados cuerpos, sus efectos, su relación con los santos y las bendiciones que producían en torno suyo. De esta manera se puede tener concepto de lo que vi en todas partes. En medio de estas amplísimas visiones no tenía yo otra alegría que la de ver la Iglesia fundada sobre la roca y ver que el amor consiste en obedecer a la Iglesia e imitar a Jesús. Se me dijo que en el Antiguo Testamento Dios envió ángeles a los hombres y les habló en sueños, lo cual no era tan claro, perfecto, los avisos espirituales que reciben los cristianos, habiendo no obstante aquellos antiguos seguidos tales avisos con fidelidad y sencillez. 15. Ayuda a una pobre familia de arrendatarios. 16 de julio de 1820. Hubo de hacer un largo viaje en compañía de mi guía. Fui a una ciudad del norte. Vivía allí en una casita aislada, pobre y miserable, una familia de arrendatarios, sobre los cuales pesaba la amenaza de ser lanzados de su casa, del huerto y de caer en el abismo de la miseria. La razón de esta no lo sé. Ellos confiaban en mí y en medio de su espantosa angustia esperaban que yo pidiera a Dios y que los socorriera. Tenían muchos hijos y con ellos había niños de poca edad, y lejos de ahí vi otros hijos ya mozos, unos de ellos persona distinguida, que viajaba mucho por razones de negocios, el cual pedía con fervor a Dios por sus padres. Me parecía como si detrás de mí una hija suya me empujaba hacia ellos. El padre se había enmendado, pues antes no había sido tan bueno. La mujer parecía tener más años que él. Yo me sentía impulsada hacia aquel lugar, pues ellos me atraían en sus oraciones, y mi guía me ordenó que fuera con él. Una cosa tenía conmigo que no sé lo que era, que ni siquiera mi real o alegórica. En el viaje vi levantarse en medio del camino una elevada montaña que al parecer no podía ser franqueada. Me acordé de las palabras de Jesús, que la fe es capaz de trasladar las montañas. Cuando poseída de esta verdad, seguí adelante. La montaña se hundió ante mis pies y el terreno se volvió llano. Atravesé luego la comarca donde en otra ocasión había visto un padre de familia salvarse de la muerte, por la virtud de la oración en medio de los mayores peligros. Seguí caminando a través de un país montañoso y vi a Santeduviges a mi derecha, y en el camino otros santos encima de las regiones que estaban bajo protección o donde descansaban sus cuerpos. Los moradores del lugar a donde iban habitaban cerca de una ciudad pequeña, en una miserable casita. Cuando llegué allí era de noche, el marido se había levantado, creo que por haber oído cierto ruido. La mujer que estaba en la cama, llorando, no sé lo que hice ni qué llevaba, pero fueron consolados y ayudados. Cuando salí de aquel lugar había pasado el peligro que les amenazaba. Volví por otro camino y de regreso hice muchas cosas, entre ellas impedir un robo. 16. Viaje a la isla de Cerdeña, agosto de 1820. Ayer durante toda la noche me pareció tener que viajar, pues me llamó un hombre pidiendo oraciones de auxilio.
La noche última tuve una visión en la cual vi que en una isla, en la Baja Italia, se habían cometido espantosos homicidios y robos, los cuales volvían a repetirse, y que había nacido entre los fascinerosos un hombre que no cesaba de clamar a Dios y a la Virgen, que si bien había vivido muchos años en la impiedad, ahora quería firmemente enmendarse. Vi que aquel hombre tenía una mujer e hijos, y que la mujer era de los que cometían los mayores excesos y violencias. En los días tristes de su vida religiosa, había llevado a aquel una imagen de la Madre de Dios, pintada en un pergamino, o cosa semejante, cosida al vestido entre ojales, de la cual nunca se había desprendido, y alguna que otra vez se acordaba de la Virgen. Esta imagen era azul y dorada, hecha con arte. Vi que aquel hombre era como un cabecilla inferior, entre muchos sediosos durmientes, que tenían armas, aunque no usaban uniforme. Cualquiera diría que al llegar a la montaña iban a efectuar alguna sorpresa, pues estaban en un campo raso, delante de cierto lugar. En aquella isla se reinaba la desolación. Vi que muchos buenos recibieron la muerte, y la recibieron todavía para no ver la desolación que les amenazaba. Vi la terrible angustia, la espantosa confusión y la exasperación de los ánimos. La plebe era paupérrima, en gran parte supersticiosa. Vi a aquel infeliz, en medio de la gran agitación de su conciencia, invocar siempre a Jesús a María. Decía para sí mismo: si es verdad lo que enseña la religión, la Virgen ruega por mí, para que no muera en pecado, de otro modo me condenaré eternamente. Ojalá ella me ayude, pues no veo el modo de librarme yo mismo. Tuve también una visión de Santa Rosalía y de su fiesta, después de la cual comenzaron aquellas crueldades. Apenas vi la angustia y miseria de aquel pobre hombre, empecé a rogar por él de todo corazón, para que Dios se compadeciera de su alma y le salvare. Al mismo tiempo, sin que notara que hacía un viaje, ya me vi junto en el medio de sus camaradas que dormían. Yo no sé lo que dije, solo recuerdo que le mandé que se levantara y huyera, porque ahí no tenía nada que hacer. No creo que él me viera, creo que solo sintió la conmoción interior. Dejó a los malhechores, corrió hacia la orilla del mar y entró en un bote dotado de remeros y de una vela. Yo estaba con él. Llegamos durante la tranquila noche de luna, sin novedad particular, en la isla de Cedeña, donde hay 2 religiosas estigmatizadas. Ahí lo dejé en seguridad. Quería enmendarse y vivir piadosamente, sin que nadie lo conociera. Visité a la religiosa de Cagliari, que vive en el lugar de una piadosa mujer. Goza de buena salud y hace oración por las necesidades comunes. Vi también a Rosa Serra en el convento, de Capuchinas de Ossieri, ya muy anciana, enferma y demacrada. Las religiosas eran muy buenas y muy pobres. En aquella comarca reinaba la paz. 7. Va para Siracusa y aconseja a un hombre angustiado. 2 de septiembre de 1820. He visto la fiesta de San Evodio, en Siracusa, y en ella un hombre piadoso que invocaba al santo con mucha fe. En medio de la gran inquietud en que se hallaba, a causa de los disturbios del país, quería salir de ahí, pero tenía muchos hijos, y su mujer no quería salir. Me fue mandado que le dijera a él que debía partir. Era por la tarde, cuando entré en el patio de su casa, donde él se hallaba paseando, muy intranquilo. No me preguntó quién era yo. Hablaba y yo le dije que debía partir, solo si su mujer no quería acompañarle, y que ella le seguiría después. Así lo hizo. 18. Ayuda a fugitivos en Sicilia. 13 de octubre de 1820. Esta noche me he encontrado en el mar, con un barco sin velas, ni timón, en medio de una tempestad. El barco está lleno de fugitivos, que son de Sicilia. Mi guía me dio una vara de hierro con la punta redonda, para que yo empujara el barco, pero la vara de hierro se escurría. Le pedí otra que fuera puntiaguda, pero él me dijo que aquella obra debía hacerla yo con trabajo, y así lo hice. Los fugitivos llegaron felizmente a tierra firme. 19. Salvación de una familia francesa en Palermo. Hace varios días he visto diversas representaciones de un suceso que hasta esta noche no se ha verificado. Me fue mostrada una familia en aquel desdichado lugar donde me he efectuado esas matanzas. Ocupaba esta familia una posición respetable. La constituía el marido, la mujer, varios hijos ya mayores y un criado que hubiese sido esclavo, moreno, de cabellos rizos y muy hábil. Vi cómo había ido a establecerse allí esa familia francesa. Antes de la revolución vivían muy felices.
en Francia, eran buenos y piadosos, sobre todo muy devotos de la Virgen, ante cuya imagen encendían una luz los días sábados y hacían una oración en familia. El esclavo no era un cristiano, pero bien inclinado y muy habilidoso. Es alto, esbelto y tan ligero y flexible, que me daba placer ver cómo servía a sus patrones. No he podido soportar nunca a los hombres rígidos, inmóviles, lentos. Muchas veces creo que las almas de los hombres activos se conmueven más fácilmente. Vi que el señor de la casa y todos estimaban al esclavo, y deseaban que Dios se dignase concederle un movimiento interior para abrazar la religión, y que el señor y la señora de la casa se lo pedían muchas veces a la Santísima Virgen. Vi que el esclavo cayó enfermo, y en víspera de la Asunción llegó a él su señor y le llevó una imagen de la Virgen, diciéndole que ya no podía hacer otra cosa. Le tejieron una guirnalda de flores para esta imagen, que miraba a aquella señora a quien la imagen representaba. Podía curarle y tener piedad de él ante Dios, y que al tejer la guirnalda pusiera ahí todo el amor de que era capaz su corazón. Vi que el siervo aceptó con alegría el encargo de su patrón e hizo una guirnalda extraordinariamente bella y artística, y que estando en esto se sintió interiormente turbado. Vi también que por la noche se le apareció la Madre de Dios, la cual le curó y le dijo que le había gustado la guirnalda, que fuera y le dijera a su señor, quien instruyera y preparara para recibir el bautismo. Así lo hizo el siervo al día siguiente. Vi que el señor, que tanto había pedido a Dios aquella gracia, se alegró mucho de haber realizado sus deseos. Vi que el esclavo se hizo cristiano y muy devoto de la Madre de Dios. En todas sus fiestas le hacía una guirnalda, y cuando no tenía flores la hacía de papel y de varios colores. Todos los sábados encendía una luz ante la imagen de la Virgen, y era muy piadoso. No dejó sin recompensa a la Madre de Dios la piedad de esta familia. Estando en grave peligro durante la Revolución, llegó felizmente a Sicilia. Después este hombre adquirió grandes riquezas. Poseía edificios magníficos, jardines y casas de campo, numerosa familia y mucha prosperidad, pero ya no era tan piadoso como antes. Había tomado parte en toda clase de negocios malos. Desempeñaba un empleo público y, no obstante, se había afiliado al partido rebelde. Se hallaba en una situación tal que no podía volver atrás. O se iba decididamente a los rebeldes y corría gravísimo peligro su misma vida. Todavía quedaban en casa restos de las antiguas bellas costumbres. Seguía encendiéndolos la luz de los sábados en honor de la Madre de Dios. El buen criado quedó mucho mejor que su amo y seguía tejiendo guirnaldas a la Virgen. Yo estuve muchas veces con esta familia exhortando al marido y a la mujer, y les recordé los tiempos que eran piadosos e inocentes, cuando se convirtió el esclavo por medio de la guirnalda que había tejido a la Virgen, antes de aquella misma fiesta, en aquel mismo día del año. Les mostré el estado de sus almas de entonces, y cuán diferente era del actual, y les exhorté a que tejieran, como en otro tiempo, una guirnalda con todos sus pecados y malas obras, y la quemaron en la fiesta de la Virgen con sincero arrepentimiento, y a que salieran del país cuanto antes. Tomé el brazo al caballero y lo desperté. Él despertó a su mujer. Ambos se refirieron al mismo sueño y se sintieron conmovidos. El criado tenía entonces encendida la luz con motivo de la fiesta. Después he vuelto a ir en cuanto pude para persuadir a aquel hombre. Le costaba mucho trabajo dejar la casa, los campos y la grande abundancia en que vivía. Pero la última noche lo hallé ya resuelto. Tenía mucho oro, más de lo que necesitaba. Todo lo dejaron en un barco y partieron para la India, porque había oído decir al marido que allá en cierta isla florecía la religión. De esta suerte volvió a su patria aquel buen criado. Vi la espantosa desolación que reinaba en Sicilia. Los habitantes del país se espiaban unos a otros continuamente. Hizo también a la mujer aquel que se salvó huyendo a Cerdeña. Estaba tan poseída de furor que hubiera derramado sangre de su marido. Ella fue quien principalmente le condujo a tomar parte en la revolución. Por su parte, aquel se hallaba tan conmovido en su vida que se volvió en espíritu a todos los santuarios. En Cerdeña se confesó: me pareció admirable lo que me fue dicho. En aquel hombre vendrá a nuestro país, y que quizás lo vería yo aquí. 14 de octubre. He visto a la familia francesa con su criado llegar a la isla.
donde fueron muy bien recibidos. 20. Escena de las catacumbas. Me hinqué en una sala subterránea que parecía una cueva de mineros. Muchas personas estaban arrodilladas en el suelo. Había antorchas en los muros y otras sobre las del altar de piedra que tenía un tabernáculo, también de piedra con una puertecita. Un sacerdote celebraba la misa y el pueblo respondía. Al fin sacó del tabernáculo un cáliz que me pareció de madera. Tomó el santo sacramento y lo dio a los asistentes sobre pequeños lienzos blancos, que ellos ponían con cuidado sobre sus pechos. Después se separaron. 21. Socorre un hombre y una mujer en el Siam. 12 de noviembre de 1820. He llegado a un vasto yermo, donde he visto a un hombre y una mujer en el estado más miserable, arrodillados y clamando al cielo. Me acerqué a ellos y me preguntaron qué tenía que hacer, añadiendo que me lo preguntaban a mí, porque yo soy la persona que les había sido prometida para que los consolara, cuando tantas veces habían clamado pidiendo auxilio. Yo no sé si antes había visto su estado miserable, o si ellos mismos me lo dijeron. Ambos habían sido conducidos a aquel desierto en castigo de un gran crimen. Debían de haber sido mutilados, mas por compasión no lo fueron. Habían hecho penitencia con sus padecimientos y miseria, no sabiendo nada de Dios, y habiendo pedido en ferviente oración ser instruidos. El ángel de la guarda les había prometido en sueños que Dios les enviaría una persona que les diría qué tenían que hacer. Vivían en una cueva y como todos los años llegaban ahí cazadores. Tapaban la entrada con ramas y ponían delante el cadáver de algún animal salvaje. Cuando los cazadores sentían el mal olor, se alejaban de aquel lugar, teniéndolo como impuro, según era una antigua creencia. De esta suerte esos desdichados vivían ocultos. Se hallaban abatidos casi por completo a causa de la tristeza y de la carencia de todas las cosas. Yo les di toda clase de consuelos y les aconsejé lo que Dios me inspiró. Les dije que la unión pecaminosa en que vivían era abominable en presencia de Dios, y que debían separarse hasta que, instruidos en la fe cristiana, pudieran unirse en modo espiritual. Esto lo entendieron ellos con mucha dificultad y les pareció muy difícil, porque eran como animales. Les indiqué la manera como debían llegar al lugar donde florecía el cristianismo en aquellas comarcas, a donde he enviado a otras muchas personas de Sicilia para que fuesen instruidas. No me acuerdo ya de ninguna otra cosa sobre esta visión. 22. Va a una isla donde hay refugiados en Sicilia. Además estuve en aquella isla, donde los cristianos fueron bien recibidos por los paganos. Vi en ella muchas cosas nuevas. Se hallaba en la isla aquel caballero francés, que había salido de Palermo, en el cual había edificado una casa para recibir y albergar a sacerdotes en ella. Por desgracia, había en aquel lugar pocos sacerdotes católicos, la mayoría eran enviados de otras sectas. En este viaje vi al mar un barco que se hallaba en muy grave peligro de naufragar, pues no pudiendo navegar adelante estaba a punto de irse al fondo del mar. En torno del barco se veían muchos malos espíritus. Iba en él toda una familia de Sicilia, desde el abuelo hasta los nietos, los cuales no podían seguir adelante, porque en medio de los tumultos se habían apoderado de muchos tesoros de la iglesia, con los cuales pensaban construir magníficas casas en el lugar donde desembarcaban. Les dije que ciertamente se irían a pique, si no renunciaban a aquellos bienes injustamente adquiridos y no los restituían. Pero ellos no sabían cómo restituirlos sin ser descubiertos. Por último les aconsejé que los depositaran en la orilla y en ellos pusieran el nombre y demás señas de su legítimo dueño, en lugar donde pudiesen ser encontrados por otros barcos y así pudiesen ser llevadas a sus dueños. Yo sabía que Dios cuidaría de esto. Habiendo seguido ellos mi consejo, pudieron continuar el viaje sin ningún obstáculo. 23. Va a Paderborn y convierte a una joven mundana. Noviembre de 1820. Hice un largo viaje en el cual he tenido que trabajar mucho. Entre otros muchos casos que he visto, me acuerdo claramente del siguiente. Me condujo mi guía al país de Paderborn, a una casa situada junto al camino y me dijo: en esta casa hay una joven llena de vanidad y debes animarla a que haga penitencia. Le daré el habla y la voz de la hija de un vecino muy piadosa, y cuando la joven esté desvistiéndose le hablarás. Vi entonces en varias imágenes toda la vida de esta joven. Era vana, presumida, aficionada al baile, disoluta, y engañaba a los jóvenes uno tras otro. La vi entrar en su habitación después de haber estado en un baile, y empezar a despojarse de la ropa para acostarse. Me acerqué a ella y le dije: debes dejar estas galas y este género de vida, y no servir más al demonio sino solo a Dios.
que ha creado tu cuerpo y alma y te ha redimido con su sangre. Cuando la joven oyó estas palabras, se turbó y enfadó mucho, diciéndome que yo podía volver a mi casa y que no me necesitaba de maestra, pues muy bien sabía lo que hacía. Después de haberse acostado sin rezar y dormido un poco, mi guía me dijo: háblale otra vez. Yo le mostré algunas imágenes donde se le representa la vida que lleva. Esas imágenes no las vi yo, pero sé que vio al demonio, se vio ella misma y vio a sus festejantes. Mi guía nombró a Satanás con otro nombre, creo que lo llamó príncipe del mundo. Yo le di una embestida y ella se levantó temblando de miedo y de angustia. Se arrodilló en su cama y dijo con temor todas las oraciones que sabía. La vi ir corriendo a donde estaba su madre y referirle su angustia, diciéndole que no volvería ya a los bailes. La madre intentó calmarla, pero no lo consiguió. A la mañana siguiente fue como yo le dije, que fuera a buscar un confesor, a quien refirió toda su vida. Llegué a tener esperanza cierta de su enmienda. 24. Habla de Santa Ermelinda. 28 de octubre de 1821. Esta noche he visto a la santa doncella Ermelinda. A los 12 años trató honestamente a un joven con el cual sus padres querían desposarla. Era una joven noble y rica y vivía en una gran casa. Una vez intentó salir al encuentro de aquel joven, pero se le apareció Jesús y le dijo: ¿por ventura no me amas tú a mí más que a aquel? Ella respondió: de 1000 amores, que le amaba más que a otro cualquiera. Y Jesús fue con ella a su habitación, dándole un anillo, y la hizo su esposa. Vi que al punto Ermelinda se cortó el cabello y le dijo a sus padres y a aquel joven que había desposado con el mismo Dios. Pedí a la santa que me condujera junto a los moribundos y las ánimas benditas, y me pareció que iba con ella por Holanda. Fui trabajosamente atravesando mares, valles, hornagueros y cuevas. Estuve en compañía de muchos infelices que carecían de sacerdotes. Los consolé, los socorrí y rogué por ellos en todas sus necesidades. 25. En la compañía de Santa Francisca Romana va a Roma. 7 de octubre de 1822. He hecho un viaje sumamente penoso. He estado en Roma, en las catacumbas. He visto la vida de un mártir que vivía secretamente con otros. Había convertido a muchos. Vivió poco tiempo después de Tecla. De su nombre no me puedo acordar. Cuando era niño, aún iba a las catacumbas y a las cárceles en compañía de piadosas mujeres, a consolar a los cristianos. Fue martirizado con otros muchos compañeros. Había vivido por algún tiempo escondido en la soledad. Padeció crueles tormentos y por último fue decapitado. Estuve con Francisca Romana y vi a este mártir en las catacumbas, en una cueva cuyo suelo estaba cubierto de bellas flores, que representaban los tormentos del mártir, al igual que de sus compañeros, que habían dado la vida por Jesucristo. Había allí especialmente muchas rosas blancas y muy hermosas, una de las cuales vino a posarse sobre mi pecho, las reliquias de ese santo. Estuve además en muchos lugares donde vi innumerables flores, que eran los padecimientos de los mártires, que apliqué a la iglesia por sus actuales necesidades. Cuando atravesé Roma con Francisca Romana y aquel santo mártir, vimos un gran palacio ardiendo completamente, el Vaticano. Temí que los moradores del palacio fueran abrasados por el incendio, pues nadie los apagaba. Cuando nos acercamos se extinguieron las llamas y vimos el palacio ennegrecido y humado. Recorrimos magníficas salas y llegamos al lugar donde se hallaba el Papa. Estaba a oscuras durmiendo en un sillón, enflaquecido por las penas, sin fuerzas para andar. Por delante de la puerta pasaban y cruzaban personajes ilustres. Los sacerdotes que vivían cerca de su persona no me agradaban, parecían falsos y tibios. Los piadosos y sencillos que vi algunas veces con él vivían en lo más apartado de la casa. Hablé largo tiempo con su santidad, pero no puedo decir el modo, como me parecía estar ahí, pues me hallaba en extremo débil, y los que estaban ahí tenían que sostenerme de continuo. Les hablé de los obispos que iban a ser nombrados. También le dije que no saliera de Roma, que de su salida se originaría gran confusión en todas las cosas. Pero el sumo pontífice decía que no le era posible conjurar el peligro y que al fin tendría que salir para salvar a su persona y poner a salvo muchas cosas. Estaba pues muy inclinado a dejar la ciudad. Francisca habló con él todavía más. Yo estaba sumamente débil, y los que me acompañaban me sostuvieron. Antes de que yo partiese, el Papa me dio un pequeño plato de fresas con azúcar.
No las quise comer, quería llevármelas para dárselas a un pobre enfermo y alegrarlo. Esas frases no tienen en verdad muy buena significación, indican que el Papa todavía está atado al mundo por demasiados cuidados. Era tan lastimoso el estado de Roma que aún así la más leve centella podría producir un gran incendio. A Sicilia le había en grande oscuridad y espanto. Capítulo 22. Introducción. La multiplicidad de las visiones adquiere aquí un carácter admirablemente novedoso. Se halla fuera de todo cálculo e imaginación. El alma de una anciana hebrea convertida, que todavía no ha muerto, guía a la vidente a tierras africanas, a través de Egipto, a un país a todas luces Abisinia, por la descripción topográfica donde contempla una ciudad de verdaderos israelitas, que conservan la tradición más o menos pura. Una mujer extraordinaria llamada Judith, como la heroica bíblica, está destinada a hacer grandes beneficios a la comunidad. Ana Catalina conversa con ella, se refiere a Cristo, verdadero Mesías, y le induce a la conversión, y por su intermedio el pueblo que espera de ella grandes obras. A esta ignota ciudad parece referirse la obra Travels to Cover the Source of the Nile, en 1790, de James Ross y Salt, hallada por Brentano después del fallecimiento de Ana Catalina. El jefe de esta ciudad adopta siempre el nombre de Gedeón. Sí, es hombre, y el de Judith sí es mujer, en memoria de dos grandes caudillos bíblicos. 1. Viajes a Egipto. Domingo 1 de Adviento de 1818. Me pareció que venía hacia mi alma de la vieja hebrea Meyer, a la cual he socorrido varias veces con limosnas. Me pareció como si esta persona estuviese ya difunta, en el purgatorio, y viniese a agradecerme de haber llegado, por mi medio, a la fe de Jesucristo. Había reflexionado que muchas veces yo le había dado limosnas, siendo que ninguno hace lo mismo con los hebreos pobres. Al mismo tiempo se sentía movida de un vivo deseo de morir en la fe de Jesús, si esa fe era verdadera. Su corazón ha sido conmovido por mi mediación. Todo esto me pareció como sucedido o como si debiese suceder, puesto que producía el efecto de una invitación a dar gracias y a rezar. La anciana Meyer no estaba muerta, pero su alma había sido como separada del cuerpo, para que me sirviese de guía, y para que muriendo en esa disposición pudiese llegar al purgatorio. Me dijo que su madre también había tenido antes de la muerte un presentimiento de la verdad del cristianismo, y que seguramente no estaba perdida. Vi en efecto el alma de su madre, como amurallada en un lugar oscuro y doloroso, donde no recibía socorro alguno, sin posibilidad de ayudarse a sí misma, y sin poder ser ayudada en modo alguno por otros. Junto a ella, arriba y abajo, estaban innumerables almas de la misma condición. Experimenté el alegre sentimiento de que ningún alma se perdía de aquellas que solo por ignorancia no conocían a Jesús, aunque no tuviesen un determinado deseo de conocerlo, siempre que no viviesen en pecado. El alma de aquella hebrea me dijo que quería levantarse a un lugar de donde procedía su familia, y del cual sus antepasados, por parte de madre, habían sido echados, quizás por inhumana crueldad. Me dijo que quería llevarme a donde vivían personas de su fe, entre ellas algunas muy piadosas, que como no recibían nunca admoniciones ni enseñanzas, se mantenían en sus errores, y que yo tratara de conmover sus corazones. La seguí de buena voluntad. Aquella alma me parecía más hermosa de lo que es ahora, que aún vive. Mi guía celestial estaba a mi lado, y todas las veces que la hebrea me decía alguna cosa que no fuese absolutamente cierta por error de ella, yo veía que mi guía resplandecía más, y lo oía decirme la verdad. Me parecía que ella se hubiese dado cuenta de la presencia de mi guía, porque me preguntaba con ávida curiosidad: ¿quién te ha dicho esto? ¿Ha sido el Mesías? Nos pusimos en marcha en dirección al mar, pasando por Roma. Atravesamos Egipto. Aquí no he visto abundancia alguna, sino solo he visto correr en medio del país un río largo y blanquecino, que a menudo desborda. Ahí donde el agua se inunda, se vuelve fecundo, el Nilo. De otro modo, toda aquella extensión aparece arenosa, árida y cubierta de médanos de arena, que son llevados por el viento. En medio del desierto se levantan grandes construcciones, tan largas, macizas y altas, que no se encuentran parecidas en otra parte, de grandes y pesadas piedras,
no son propiamente casas, internamente. Están llenas de subterráneos y corredores, donde se encuentra intensa cantidad de cuerpos muertos. Todo esto difiere mucho de los subterráneos sepulcrales de Roma. Los cadáveres están aquí en Egipto, enteramente fajados como niños. Son rígidos y duros, de color gris oscuro, y sobre ellos están dibujados toda clase de cosas. Sobre los muros de estos edificios se ven aquí y allí esculpidas figuras rígidas en forma de trabajo tosco. Fui llevada dentro de uno de estos edificios y vi muchísimos cadáveres, pero entre ellos no había ni siquiera uno solo que resplandeciese. Marchamos siempre hacia el sur, sobre grandes desiertos de arena, donde muchas veces vi en rápida carrera diversos animales de piel manchada de varios colores, semejantes a gatos de gran tamaño. Vi también desparramados sobre montecillos ciertas construcciones altas, de forma redonda, cubiertas de paja, con torres en torno de ellas. Proseguimos hacia la altura sobre una arena blanquecina, donde había piedras verduzcas y lisas como cristales. Llegamos a una región montañosa, muy recortada y áspera, que se levantaba cada vez más. Me causaba maravilla que fuese tan fértil en algunos lugares, en medio de aquellas rocas. Subiendo siempre fuimos a parar a una grande y extraordinaria ciudad llena de hebreos. En esta ciudad no tiene nada parecida con cuantas he visto antes, por la angustia, la oscuridad, el número, la extraña y embrollada distribución de calles y casas. No es posible recorrer ningún punto de esta ciudad con vehículos o coches. Por dentro se ven aquí y allá levantarse inmensas cumbres de montes y escollos, de tal manera que parece que habrían de precipitarse sobre las casas de abajo. Todo está lleno de curvas, de grutas, de cavernas abiertas en la viva roca. A cada momento hay que agacharse y trepar. Más que una ciudad, se podría decir que es una inmensa montaña, llena de cavernas, torres, subterráneos y habitaciones cuadrangulares, abiertas en la roca y dispuestas sobre y debajo de la superficie. Estamos en ella sin tocar el suelo, pero tampoco por encima de habitaciones, sino más bien recorriendo. Me parecía como si todo fuese vacío internamente o por debajo, y tuviese que deshacerse y caer en el precipicio. Parece que aquí no había ningún cristiano, solo en ángulo extremo del monte habitaban hombres, que no eran judíos. He visto a un lado un edificio de piedra, grande, alto, cuadrado, abierto arriba con aberturas redondas, guarnecidas de barro de hierro. Me parece que era un templo judío. Aquí y allá sobre las casas, o a sus pies se veían jardines extendidos sobre las superficies planas de los escollos. El alma de la anciana Meir me contó durante el camino que era verdad que los hebreos en la antigüedad y aún entre nosotros habían matado muchos cristianos, especialmente niños, porque empleaban la sangre de ellos en toda clase de supersticiones y brujerías. Ella también había creído que eso era necesario. Ahora había aprendido que todo esto no es más que vergonzosa superstición y verdadero asesinato. Entre nosotros y en otras comarcas, los hebreos la practican aún ahora, pero con el mayor sigilo, porque tienen que tener necesariamente comercio con los cristianos. Apenas llegamos a esta ciudad, inmediatamente junto a la puerta, entramos por un grupo largo y estrecho de habitaciones, donde era peligroso caminar, puesto que lo que parecía calle con salida cerraba en un ángulo lleno de agujeros y cavernas, que terminaban en escollos. En torno a estas aberturas se veía cierta cantidad de figuras esculpidas. Yo tenía la persuasión de que aquí se veía a más de una criatura hermosa, y que pocos viajeros podían salir con vida. No penetré en aquellas cavernas, tenía un sentimiento de miedo, y no sabía decir cómo habíamos salido de tales sitios. 2. Va a casa de unas descendientes de Judith. El alma de la hebrea Meir me dijo que quería conducirme a casa de la familia muy piadosa, donde vivían casi como santos. Me dijo que todos los habitantes de aquella ciudad hebrea miraban a esta familia como una esperanza, como si de ella naciera un protector y quizás el Mesías. Me dijo que era una familia muy piadosa, como todos los que más íntimamente la frecuentaban, y que me la quería hacer conocer. Avanzamos a aquella montaña ciudad, en la cual habíamos penetrado por el lado norte, y subiendo nos dirigimos hacia el oriente.
Llegamos a una amplia llanura. Se veía ahí una línea de habitaciones en cuya extremidad meridional la plaza estaba limitada por un edificio muy amplio y de aspecto muy sólido, sobre el cual se levantaban nuevamente cumbres de montañas y jardines. El alma de la hebrea me dijo que ahí habitaban 7 hermanas. Descendían de Judith, y la mayor de ellas era una soltera, y se llamaba también Judith. Me dijo que la ciudad entera esperaba que un día había de ser lo que Judith fuera para sus antepasados. Esta habitaba aquella construcción fortificada y grande que cerraba la plaza. El alma me rogó que mostrara benévola con estas personas, que nada sabían del Mesías, para conmover sus corazones como ya habían conmovido el suyo. Olvidaba decir que era de noche, cuando atravesamos la ciudad, y que en todas las cavernas y ángulos hemos visto criaturas humanas durmiendo. He visto que muchos de los pueblos eran simples y piadosos, muy diversos de los judíos, que habitaban entre nosotros. Parecían mucho más libres y nobles, en parte, me parecían tan diferentes como es el oro en comparación con el plomo y el cobre. Con todo, he visto entre ellos mucha superstición, maldad y espantosa suciedad, como también brujería. 3. Las hermanas de Judith. Después de que llegamos a la plaza, penetramos primeramente en casa de una de las 7 hermanas. Estaba situada en un ángulo y atravesando un patio redondo. Penetramos en un espacio cuadrado, donde aquella señora tenía su cama. Tenía la nariz curva. El alma de la hebrea me habló de nuevo de la gran perfección moral de esta persona. Cada vez que decía algo que no era exacto, mi guía celestial se me acercaba. Esto es, se aparecía con alegría y corregía información. Me parecía que la hebrea veía la aparición, porque cuando yo le exponía el error en el que estaba, me preguntaba, mostrándose curiosa y deseosa del bien: ¿acaso era el Mesías a quien yo he dicho esto? Y yo respondía: no, no era el Mesías, sino un siervo de él. Cuando miré a la hermana de Judith que dormía, enseguida me di cuenta que no era una buena mujer. Vi que era adúltera, maliciosa, que ocultamente recibía a otros hombres. Ella tuvo, al parecer, un sentimiento de nuestra presencia, puesto que despertó y miró en torno espantada. Se levantó luego y anduvo vagando de aquí para allá en el palacio. Dije al alma de la hebrea que tenía que ver en qué mala situación se encontraba esa persona. Cuando lo hubo notado, se mostró maravillada y preguntó si también eso me lo había dicho el Mesías. Fuimos luego a la casa de las otras hermanas, que tenían también la nariz curva, por lo menos una que la otra. Todas eran de grado diverso, mejores que la precedente, que era la peor de todas. No recuerdo más cómo las encontré singular y particularmente. Recuerdo que todas estaban casadas, con muchos hijos, tenían abundancia de todas las cosas. Sus casas estaban llenas de buenas alfombras y repletas de finos muebles. Unas espléndidas lámparas colgaban de lo alto de sus estancias. Todas por su parte vivían de lo que les proveía su hermana mayor Judith, que habitaba en el gran palacio. La 6ª hermana no estaba en la casa, se encontraba con la madre común de todas, que habitaba una pequeña casa frente al palacio de Judith. Penetramos en aquella mansión por un pequeño patio redondo. Desde una ventana vi adentro a la madre, anciana judía, que vivamente, de modo áspero, se lamentaba con la 6ª hija, quejándose de Judith, porque ésta daba más a las hijas que ella, y más a la hija disoluta, que le había echado a ella, la madre, de la casa. Era cosa en verdad desagradable oír a aquella vieja hebrea, tan y agitada, mientras gesticulaba y regañaba. 4. El palacio de Judith. Dejamos a estas mujeres discutiendo y nos dirigimos al gran palacio de Judith. Entre nosotros y el gran palacio de piedra se imponía el altísimo y profundo abismo, que causaba vértigos al mirarlo. Era más bien un gran precipicio que se hundía entre escollos profundos, donde se perdía y se desvanecía la cabeza. Había que pasar sobre un puente cerrado por un cancel de hierro, el cual de aquel puente no era sino un tejido de hierro, a través de cuyas barras se veía el profundo y peligroso abismo, donde echaban las inmundicias sobras, huesos y desperdicios. Quería pasar algo sobre el puente, pero no podía moverme sobre las barras de hierro. Algo había que me retenía. Me parecía que no debía llegar hasta Judith. Debía esperarla aquí. Tal era mi destino. Entretanto comenzaba a clarear y vi que todo el lado del monte en el cual estábamos era de naturaleza menos áspera, parecía fértil y fecundo. El lado norte por el cual habíamos venido era mucho más salvaje y desierto.
Observé que la puerta del castillo estaba cerrada con una gruesa viga en forma de cruz, cosa que me causó maravilla. Judith, la mayor de las hermanas, compareció de improviso delante de nosotros hasta el puente. No veía del mismo lado que nosotros. Habíamos salido de su palacio para distribuir secretamente limosnas en la ciudad. En aquel momento volví a entrar en su casa. Es como de unos 30 años, de una majestad y presencia extraordinaria. Jamás he visto una mujer de semejante apariencia, fuerte y tranquila. Tiene un aire de dominio y de fuerte resolución, el rostro lleno de nobleza. La nariz es algo curva, aunque apenas perceptible. Todo su modo de ser y todos sus movimientos tienen algo de extraordinario y de heroico. Tiene un ánimo franco, simple, puro y valiente. Debí darle a primera vista toda mi simpatía natural. Estaba envuelta en un manto. Su vestido era como el cuello hasta las caderas, bastante ajustado, como con fajas, sólido y rígidamente cerrado sobre el seno, y tenía el busto fuertemente moldeado. En el cuello llevaba una cadena de oro, o cosa parecida, y gruesa. Perlas pendían de las orejas. Las mangas del vestido eran amplias y llevaban cadenillas y broches. El vestido exterior era largo, de una tela franjas de varios colores. Llevaba en la cabeza un turbante variopinto y tenía velo. Del brazo pendía un cesto algo grande y transparente, de mimbres negros con bordes blancos. Esta mujer estaba a punto de entrar en su casa al volver de la excursión nocturna, cuando se dio cuenta de mi presencia. Me pareció muy espantada y retrocedió, sin darse a la fuga, exclamando poco más o menos: «Dios mío, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que me sucede?». Bien presto reaccionó y me preguntó quién era y cómo había llegado hasta ahí. Le dije que era cristiana y virgen consagrada a Dios, y que había sido conducida hasta ahí, porque se encontraban buenas criaturas humanas, deseosas de la salvación eterna, pero que se apartaban de las oportunas enseñanzas. Cuando oyó decir que yo era cristiana, se manifestó muy maravillada de que yo hubiese podido llegar hasta ahí por tan peligrosos caminos, dado que ningún cristiano podía con seguridad llegar vivo. Respondí que no había ido por propia curiosidad, sino que el alma, que estaba junto a mí, me había llevado para conmoverle el corazón. Le dije ahora era la época de la venida del Mesías, Adviento, y que esta época se recordaba cada año, que debía mirar la miseria de su pueblo, dirigirse al Salvador y cosas semejantes. Judith, por sus palabras, más conmovida y más persuadida que yo, le hablaba en espíritu y no corporalmente. Me pareció que dijese o pensase querer probar si yo era ente natural o sobrenatural. Entonces me tomó de la mano y me guió por el puente. Había abierto solo el angosto pasaje, aunque podía abrirse mucho más. No tuvo otro trabajo que levantar un poco del grueso tronco en forma de cruz, que estaba encima, y enseguida la puerta se abrió. Estábamos primeramente en el patio, al cual se abrían muchas puertas. Por todas partes se veían las más diversas esculturas y cabezas talladas, ya amarillentas y antiguas. Me condujo hasta una estancia donde había muchas mujeres sentadas sobre el suelo, con las piernas cruzadas, a lo largo de la estrecha y larga mesa, como una tarima donde tomaban alimento. Judith tenía intención de someterme a una prueba. Me fui a colocar detrás de las mujeres que estaban sentadas a la mesa. Cuando Judith entró, en ella se levantaron, fue a su encuentro y se inclinaron en su honor. De mí no se dieron cuenta siquiera. Tenían delante ciertas tazas en las cuales bebían. Judith tomó una, giró en torno de las mujeres y se dirigió a mí con una taza en la mano, deseando conocer si yo era algo espiritual o corporal. Cuando vio que yo rehusaba todas sus ofertas y que ninguna de aquellas mujeres había notado mi presencia, se puso muy seria y se retiró conmigo a su propio departamento. Se portó como si estuviese sola, a quien como quisiera persuadirse de estar sola, al mismo tiempo que no lo está. Habló conmigo tímidamente, pero sin temor. Era una verdadera Judith, valerosísima. Su pieza era muy simple. En torno había muchas almohadas y en los muros se veían bustos esculpidos como los vi antes. Aquí se entretuvo conmigo mucho tiempo. Le hablé de una de sus hermanas que llevaba mala vida. Se mostró afectada y me dijo que haría lo posible para corregirla. Le hablé también de la madre, a la cual había oído quejarse y lamentarse tanto. Me dijo que a causa del humor inquietado de ella había tenido que hacer la pequeña casa habitación al lado del castillo. Se lamentaba como si hubiese sido echada de casa y como si la hija beneficiase más a las otras que ella.
pero todas vivían de su generosidad, aunque no toleraba que ejerciesen la usura. De noche les llevaba dinero y muchas personas de la ciudad vivían de sus dones. Me dijo que su padre difunto le había dejado un gran tesoro, cuya existencia era de todos ignorada, menos de ella. El padre, que la había amado mucho, la dejó heredera de todo. Me dijo que era verdad que los habitantes de la ciudad pensaban grandes cosas de ella, y que era como la esperanza de grandes acontecimientos, que parecía ante ellos como algo sobrenatural, a causa de las secretas limosnas, ignorando a ellos era poseedora de un tesoro escondido. Me dijo que su pueblo había sido muy oprimido y dañado durante la guerra. Ella sentía dispuesta a hacerlo todo por su pueblo, y por eso esto que le había dejado el tesoro de su difunto padre. Todos deseaban que se casase, esperando que de ella nacería un salvador, pero siempre se había sentido como retenida por un sentimiento íntimo. Dijo que jamás habría sentido cosa semejante a la que sentía en este momento, con mi aparición, y que presentía que el Mesías bien pudiera haber nacido ya en persona de Cristo. Dijo tener intención de examinarlo todo más a fondo, y cuando lograse convencerse plenamente, trabajar para que todo el pueblo entrase por el camino de la salvación. Dijo estar convencida que todos seguirían su ejemplo, y quizás sería esta la salvación que de ella se esperaba. Luego, por una puerta secreta del piso de su estancia, me condujo a una especie de subterráneo. Tenía una lámpara en la mano y me mostró su grandísimo tesoro. Jamás he visto reunido tanto oro. El piso y el pavimento parecían de oro. Había también una inmensa cantidad de piedras preciosas. Cuando quería sacar algo tenía como a la fuerza que arrancarlo del montón. Me condujo luego por toda aquella mansión y a través de una estancia donde estaban sentados hombres, con la cabeza cubierta por turbantes y vestidos de pieles, que fumaban en largas pipas. Cuando en la primera estancia las mujeres, ahí estaban los hombres bebiendo. Entre ellas había algunos moros. En otra estancia había hombres y mujeres. Llegadas al segundo piso me condujo a una estancia muy vasta y bien adornada. En todo el contorno de los muros y sobre las puertas se veían esculpidas cabezas de antiguos hombres, de formas maravillosas, y que eran barbudos. Eran de color amarillento y tenían algo de venerables en los lineamientos. En esta pieza había muchos muebles, todos antiguos y esculpidos con gran arte. Me vino a la memoria la iglesia de los jesuitas de Coesfeld, pero aquí aparecía todo hecho con mayor arte y perfección. En el centro pendía una gran lámpara, y en torno se veían, creo, otras 7 lámparas. Había también algo así como un altar con rollos encima. Era un lugar verdaderamente maravilloso. Muy cerca de la estancia había otra, donde estaban acomodados hombres viejísimos y endebles, que eran albergados y atendidos. De este punto se podía subir a caminar sobre la terraza del edificio. Detrás del palacio se extendía en terrazas superpuestas un jardín que subía hacia lo alto del monte, con toda clase de compartimentos. Se veían adentro árboles grandes, cortados con arte y extendidos. Judith me condujo por aquel lado, afuera del palacio, y subimos siempre más alto. Me indicó en lontananza viejas murallas en ruinas, con torres destruidas, y me dijo que hasta allá se extendían los confines de su pueblo, pero que habiendo sido vencido y rechazado por un pueblo vecino, su pueblo temía que esto le sucediese otra vez. Así estas ruinas le servían de aviso. He visto esos muros y en lontananza un espacio cubierto de agua. Proseguimos siempre subiendo, pasando por angostos caminos y maravillosos edificios. A menudo los escollos se sobreponían de modo de las casas y los árboles a los de los extremos parecían caer sobre nosotros. Llegamos a otra parte de la ciudad, donde se veía un alto y esperado escollo como muralla, a la cual se subía por gradas cavadas en piedra. De vez en cuando salían de ahí vertientes de agua clarísima. Judith me dijo que se decía que esta ciudad había sufrido mucho por la falta de agua, y que en tiempos antiguos un cristiano que había vivido en ese país, un hombre maravilloso, había bajado de este escollo, lo había herido con su vara, y que había surgido esta vertiente agua, socorriendo así el miserable pueblo de sus extremas necesidades. Esta fuente fue luego dirigida por diversos canales para uso general. Ahora estos canales ya no daban agua, con excepción del primero. 5. Visita otros pueblos y tribus nómadas. Aquí cerca de esta vertiente nos dejó Judith. Ella volvió atrás y yo seguí mis viajes.
Nos hemos despedido una de otra. Ella parecía como si se moviese a caminar, soñando, y se separó de mí como si no viese más. Mi camino siguió aún mucho tiempo en su vida. Vi aquí y allá árboles al pie de los cuales había grandes frutos amarillentos, y vi muchos campos fecundos, bellas flores y también muchas abejas, aunque eran colmenas diferentes de las nuestras, esto es, cajas cuadradas, agudas hacia la cumbre, de color negro, como si estuviesen untadas de alguna substancia. Me encontré entonces fuera del monte de los judíos, y vi aquí y allá hombres que vivían bajo grandes y extensos árboles, como bajo el techo de las casas. Tenían consigo pocos utensilios. Los vi hilar, tenían instrumentos con los cuales parecían tejer. Sus ganados, entre los cuales he visto algunos animales, como la de los magos del oriente, vagaban de aquí por allá, por la campiña. Había también asnos, gruesos y nervudos. Los animales se mostraban muy domesticados con los hombres. Estos pueblos se mostraban, por su parte, bajo tugurios cubiertos de mantas suspendidas. No quedaban mucho tiempo en un mismo lugar, y se desparramaban por todas partes, pastoreando a sus animales. Llegué también, paseando entre piedras y ramajes, a un vasto espacio subterráneo, situado no sé dónde, que semejaba una cantina bien conservado, apoyado sobre muchas columnas bajas y cuadradas, sobre las cuales estaban esculpidas toda clase de imágenes e inscripciones. Había dentro algo así como un altar, es decir, una piedra grande, encima de la cual en torno habían excavado aberturas como hornos, y me maravillaba que la gente no se sirviera de este hermoso espacio. Los pueblos que habitaban en los contornos eran muy buenos y simples, y creían admirablemente en aquello, que tenían por verdadera fe. Finalmente llegué a la orilla del mar, pasé sobre él y volví a casa. 6. Visión de un lugar maravilloso. Estuve con Judith en los montes de Luna. Había habido un gran cambio, mientras antes, por la plaza donde habitaban las hermanas, se llegaba al castillo de Judith, pasando por un puente sobre un profundo abismo. Ahora el abismo ya no existe. Estaba relleno, pues se podría llegar directamente al castillo. Judith, que me pareció mucho más avanzada en edad, estaba también más próxima al cristianismo, o era ya cristiana en su interior, aunque posiblemente no hubiese sido bautizada. Si allí hubiese un sacerdote, de seguro lo sería. En aquella pieza donde la había visto tomar café, surgió algo como un pequeño altar. Sobre él yacía un niño dentro de un recipiente, y delante había una cavidad, como una taza excavada en el altar, donde vi una pequeña cuchara junto a un cuchillo de hueso de piedra. Sobre el altar pendían lámparas, y había en torno atriles cubiertos de rollos. Ella estaba ahí dentro rezando con muchas personas más jóvenes, y tenía un anciano de ayudante. Todo esto indicaba que había nacido en ella la convicción de que el Mesías había venido. No he visto ninguna cruz. En la estancia de arriba, de donde pendían aquellas antiguas cabezas esculpidas, se hallaban reunidos los antiguos judíos separados de ella. Mucho había extraído el tesoro del subterráneo, puesto que Judith distribuía bastante limosna entre los pobres. La posición de este lugar es verdaderamente maravillosa. El castillo de Judith desde occidente mira por encima de un profundo valle a un monte que brilla y centella el sol, como si fuese una estrella. De otro lado, pero a gran distancia, se ven altas y maravillosas torres y grandes edificios sobre las montañas. No es que propiamente estos se puedan ver desde ahí, pero yo los veía. Vi también a las gentes que estaban a las orillas del Ganges. Tenían ya su iglesia en buen orden y un anciano eclesiástico entre ellos, que según yo era un misionero. Capítulo 23. Visiones del Monte de los Profetas. Introducción. En la segunda semana de Adviento de 1819, Ana Catalina es transportada a la cumbre más elevada del Tíbet, que ella afirma ser completamente inaccesible para los mortales. La describe como una región llena de misterio y belleza. Ahí ve al parecer al profeta Elías, que custodia los sagrados tesoros de los conocimientos, transmitidos a los hombres por el ministerio de los ángeles y profetas desde el principio. Adquiere el íntimo convencimiento de que ahí proviene el misterioso libro profético que había recibido milagrosamente en su juventud. No es la primera vez que llega a este paraje maravilloso. Durante varios años eclesiásticos es conducida ahí por su ángel custodio, como también al paraíso terrenal, que ella cree
ver no muy distante del Monte de los Profetas. Ana Catalina comprueba que las naturalezas de ambos lugares son afines. El misterioso personaje de la tienda le informa que ella posee un derecho de participación de los tesoros ahí conservadas, por la luz profética que le ha sido infundida. Con respecto al monte, al manual bíblico de Boudegus cita una montaña sagrada al norte, en Huaguigarga, llamada después Albordi, donde los iranios buscan las fuentes advisuras, cuyas aguas vivificantes provienen del cielo y fertilizan la tierra. Según Schuster y Holzamen, la tradición china señala que un monte sagrado situado en la meseta central de Asia, que forma parte de la cordillera de Kunlun. Todo hace pensar que la hermosa novela de James Hilton, Horizontes Perdidos, se halla inspirada en estas visiones. 1. Montes de los Profetas, fiesta de Pentecostés de 1819. He visto la fiesta de Pentecostés como una solemnidad en el seno de la Iglesia Católica, como también muchos cuadros de la difusión del Espíritu Santo en el mundo entero. He visto nuevos apóstoles y sus relaciones con la Iglesia. He visto también formarse una iglesia espiritual, recogida de todas las comunidades de los fieles, y cómo ésta recibía el Espíritu Santo. Era un renacimiento de la Iglesia Católica. He visto muchos recibir al Espíritu Santo. He visto asimismo un cuadro del Espíritu Santo, de una superficie triangular, donde aparecía como una forma alada en medio de una difusión de aciformes luces. He visto cómo se difundía en la iglesia espiritual, que estaba en el aire y en aquellos que con están en relación. En esta visión de la difusión del Espíritu Santo, sentí como la difusión tiene influencia también sobre la naturaleza. He hecho la noche pasada un largo viaje, y estuve en el Monte de los Profetas. He visto un nuevo paraíso terrenal, muy vecino a él. En el Monte de los Profetas estaba todo como yo lo había visto. He visto al hombre bajo la tienda escribiendo, hojear libros y rollos, y cancelar y quemar muchas cosas. He visto que daba ciertos folios a algunas palomas, que con ellos se alejaban volando. Yo estaba a la vista del globo terrestre, en la proximidad del Monte de los Profetas. He visto las aguas que desde allá descienden, como una tienda o defensa de velo cándido, semejante a la leche, por sobre la tierra. Aquel velo era varipinto y transparente. Vi toda clase de cosas brillando a través. Todo color deriva a otro, y lo sigue produce diversos efectos. Y si aquel velo llega a ser perforado, entonces cae la lluvia. Estas efusiones están coligadas a ciertas épocas fijas, y van precedidas de los santos, con sus solemnidades y la celebración de sus triunfos. La fiesta de un santo en su verdadero día fructífero, en la cual se recogen aquellos dones que él produce, y lleva como manera de árbol frutal. Los que las almas no reciben como efusiones de dones del Espíritu Santo, los recibe la naturaleza como rocío de lluvia. Así la demasía y superabundancia de la lluvia puede ser castigo de Dios. Veo a menudo hombres malos en lugares fértiles y fructíferos, donde la bendición nutre la carne, y veo a los hombres buenos en comarcas pobres, donde reciben la bendición por obra perfecta. Armonía, ahí sería un paraíso. La oración domina las estaciones, y los días de observación de las antiguas reglas de las estaciones son como días en los cuales son concedidos y distribuidos estos dones. Cuando la regla dice, si llueve en el tercer día de Pentecostés, la cosecha no llega seca a casa, significa, si los dones del Espíritu Santo que en el día de Pentecostés son distribuidas a los hombres, son recibidos solo en pequeña cantidad, se cambian en lluvia no propicia, que cae a torrentes y como castigo. Veo la vida de la naturaleza estrechamente unida a la vida de las almas. 2. Llega a una región maravillosa. Después de haber descrito un lugar misterioso, donde encuentro almas que estaban sobre montes de hielo, continúa diciendo, el regreso de ese lugar lo hice descendiendo siempre por un angosto sendero. Sucedió después de que vi de nuevo al Monte de los Profetas. Me pareció allá arriba más verde y más pujante la vegetación. Estaban las dos figuras ocupadas con los libros. El uno le imponía sobre la mesa nuevos rótulos. El otro borraba cosas de los libros. Vi entonces la extremidad de la tierra salir. Veía los ríos como hilos de plata y los mares como espejos. Reconocí bosques y ciudades y fui finalmente a descender sobre la tierra junto a las riberas del Ganges. El sendero se dirigía hacia abajo. Mi camino, por el contrario, se dirigía hacia las alturas, a una región extraordinariamente hermosa. Allí arriba la temperatura es templada y todo se veía verde
y fructífero. Había flores indeciblemente bellas y muchos arbustos y bosquecillos atrayentes. Gran cantidad de animales corrían acá y allá jugueteando y no parecían de ningún modo feroces. Ninguna criatura humana habitaba en esta región, ni podía llegar ahí ni penetrar. De aquel gran cambio que había hablado mirando hacia abajo, no se veían, solo nubes. Vi turbas de animalitos semejantes a pequeños cabritos, con piernas sumamente ligeras y delgadas, sin cuernos, de pelaje gris, oscuro con manchas algo más negras. Corrían con suma agilidad. Vi un animal de cortas dimensiones, color negro, parecido a un marranito. Vi además animales grandes como cabras, aunque tirando mucho más a cabritos, muy domésticos, muy ágiles, de ojos limpios y claros. He visto otros que parecían ovejas, de lomo más largo, con gran copete de lana, de colas abundantes y largas. Vi animales semejantes al asno, de manchas en la piel. Había manadas de animales como pequeños cabritos de color amarillento. Vi también pequeños caballos. Se veían grandes y volátiles de patas largas, que corrían velozmente. Había otros semejantes a las gallinas, con las alas muy graciosamente pintadas, y una gran variedad de pequeños graciosos y variopintos pajarillos. Todos estos animalitos estaban ahí alegres, juguetones sin ser molestados, como si ignorasen la existencia del hombre. 3. Pasa a otra región misteriosa más bella aún. Desde esta región paradisíaca tuve que subir aún más alto, y me pareció que era llevado otra vez de las nubes. Así llegué a la cumbre extrema de aquella alta región de la montaña, donde he visto cosas muy admirables. Sobre la cumbre de la montaña se extendía una gran llanura, y en ella se veía un gran lago. En el lago había una isla verde, unida a aquella llanura, por una verde lengua de tierra. La isla estaba rodeada de árboles altos, como cedros. Fui elevada sobre uno de estos árboles y me sostuve sobre una de sus ramas. Desde ahí contemplé toda la isla. Se llevaban en su seno diversas torres de forma esbelta y delgada. Cada una de estas torres tenía por delante un pequeño edificio, como si sobre la puerta de cada una de ellas fuese elevada una pequeña capilla. Estos edificios estaban cubiertos completamente de verdes arbustos, de musgo y de hiedra. Me parecía verlos crecer y fructificar, y había en este verdor algo viviente. Aquellas torres eran más o menos altas, como campanarios, pero más elegantes. Me recordaban a las altas columnas que durante el viaje había observado antiguas ciudades en ruinas. Eran variadas en la forma. Había redondas y algunas octagonales. Las torres redondas tenían techos semejantes en la forma a las cebollas. Los octagonales estaban defendidos por grandes y extensas techumbres. Las torres redondas estaban hechas de gruesas piedras, pulimentadas y lúcidas, con vetas variopintas y abigarradas. Las otras tenían toda clase de prominencias y nichos de piedra, representando imágenes de profunda significación. Por medio de las piedras, saliendo del contorno de las torres, se podía subir cómodamente a lo alto. Estas piedras eran de diferente color, rosadas, coloradas, negras. Estaban dispuestas formando toda clase de dibujos. Las torres no se elevaban sobre la altura de los árboles, que eran extraordinariamente altos, desde la cumbre de uno de los cuales me hallaba yo mirando. Según un íntimo sentimiento mío, debía haber en aquella isla cuantas torres y árboles la circundaban. Estos árboles semejantes a abetos que tenían las hojas terminadas en punta. De sus ramas pendían frutos de color amarillo y escamosos, no tan largos como las bayas de los abetos, sino más bien semejantes a las manzanas. Estos árboles eran muy robustos en la parte del tronco y no lisos. Se mostraban más lisos en las ramas, las cuales se extendían en torno de aquel tronco, en forma de círculo muy regular, de modo que los árboles tenían mucho de simétricos y se elevaban derechos como cedros. No estaban situados vecinos unos a otros, sino que había mucho espacio entre ellos, de modo que no se tocaban sus ramajes unos con otros. Todo el suelo de la isla estaba tapizado de un espeso follaje, corto y finísimo, que no parecía hierba, sino más bien un vegetal con hojas finísimas y ensortijadas, semejante al musgo, pero de tal manera tupido que parecía un gracioso y suave almohadón. De camino no se veía ni mínimo vestigio, ni en aquella isla ni en todos los contornos.
Cerca de cada torre se veía un pequeño jardín, lleno de risueñas flores, distribuidas en círculos o en otra forma, dividido en canteros con diferentes arbolitos y plantas. En estos jardines todo era verde, y en cuanto a la forma variaban según la diversidad de las torres. Cuando miraba desde mi árbol más allá, sobre aquella isla, podía ver en la otra extremidad las aguas del lago, pero no podía ver hacia abajo las cumbres del monte. Este lago era vivaz en sus movimientos y extraordinariamente limpio y claro. Sus aguas atravesaban la isla por numerosos canales y se precipitaban formando muchas corrientes, largas y finas, en un abismo subterráneo. Frente a aquella pequeña lengua de tierra se veía una isla, al continente. Se levantaba sobre la verde pradera una grandísima tienda que se alargaba mucho y parecía formada de materia gris y tenía las paredes internas decoradas de bandas multicolores y ricamente bordada o pintada con toda clase de figuras. En torno a la mesa que estaba en medio había asientos de mármol, distribuidos sin apoyo, a manera de almohadones, porque también estos asientos parecían cubiertos de una sustancia vegetal, siempre verde. En un asiento del medio distinto a los demás estaba la figura de un hombre, radiante de santidad, junto a la mesa de piedra baja, de forma ovalada. Aparecía sentado al modo oriental, con las piernas cruzadas, y escribía en un gran rollo como un lapicero o pluma de caña. El lapicero semejaba a un pequeño ramo. A derecha e izquierda estaban muchos gruesos volúmenes y rollos enrollados de bastones, terminados en capullos. Junto a la tienda había un hoyo abierto que parecía murado en el exterior. Ahí ardía un fuego que no pasaba en la llamarada al extremo del recipiente. Toda la comarca parecía por todas partes una verde y hermosa isla, rodeada de nubes. Por encima de mi cabeza se extendía el cielo, indescriptiblemente claro. Veía salir del sol solo una forma semicircular de rayos, a través de las nubes. Este semicírculo parecía formar parte de un disco mucho más grande, de lo que se parece entre nosotros. Toda aquella escena tenía algo inefablemente sagrado, solitario, y sin embargo lleno de alegría. Cuando lo consideraba me parecía que bien podía saber y comprender todo lo que esto fuese y significara. Pero no podía traer este conocimiento a la tierra. Mi guía celestial estuvo presente conmigo hasta entonces, pero delante de la tienda se me hizo invisible. 4. El santo personaje habla de su misión. Cuando vi todo esto pensaba entre mí misma: ¿qué tengo yo que hacer aquí? ¿Y por qué yo, pobre criatura, tengo que ver todo esto? Entonces, aquella forma humana, refiriéndose a la tienda, me dijo: eso te acontece porque tú tienes aquí una parte que te pertenece. Esto me causó aún mayor maravilla. Bajé y fui transportada hacia él a la tienda donde estaba sentado. Vestía al modo que veo vestidos a los espíritus. Su aspecto parecía el de San Juan Bautista o de Elías. Los muchos volúmenes y rollos que tenía junto a él eran muy antiguos y preciosos. Sobre algunos de esos volúmenes se veían ornamentos en relieve y figuras en metal, como por ejemplo un hombre con un volumen en la mano. Esa aparición me dijo, o sentí internamente que me decía, que esos volúmenes contenían cuanto hay más de santo para los hombres, y que él examinaba todo, y lo comparaba, y todo lo falso lo quemaba en el fuego que había junto a su tienda. Me dijo que se encontraba ahí para impedir a toda criatura humana que penetrara en ese lugar, que debía custodiar y defender todo eso hasta que viniese el tiempo de ponerlo en uso. Ese tiempo hubo de haber venido algunas veces, pero aún se interponían graves obstáculos. Le pregunté si no sentía hacerse largo tiempo y serle molesto al tener que esperar tanto. Me respondió que Dios no hay tiempo. Me dijo que yo debía verlo todo ahí y me condujo fuera de la tienda y me hizo observar todo lo que había en torno de ella. Me dijo también que los hombres no merecían aún en todo lo que allí estaba guardado. Fui luego recorriendo la isla entera. La tienda era de la altura de 2 hombres, y larga como de aquí a la iglesia de la ciudad. El ancho era la mitad de la longitud. La techumbre era un tanto estrecha en el centro, y como suspendida de una cuerda iba a lo alto, y se perdía en el aire. Yo pensaba dónde podía estar sujeta esa cuerda. Los 4 ángulos de la tienda estaban formados de columnas, que casi podrían abrazarse con ambas manos. Tenían en apariencia vetas, como las puertas lúcidas y lisas, y encima verdes penachos.
La tienda estaba abierta por delante y por los costados. En medio de la mesa había un volumen extraordinariamente grueso, que se podía abrir y cerrar. Parecía que estuviera fuertemente sujeto a la mesa. El personaje leía en el volumen y lo observaba todo para ver si estaba en regla y todo exacto. Me parece que debajo de la mesa había una puerta y que ahí dentro se custodiase un tesoro grande y sagrado. Alguna cosa santa. Aquellos asientos cubiertos de verdor circular entre ellos. Los numerosos volúmenes estaban dispuestos detrás de esos asientos, a derecha e izquierda. Los que estaban a la izquierda eran los que debían ser quemados. Me condujo en torno de aquellos libros. Sobre las tapas se veía toda clase de figuras, hombres que llevaban escaleras, libros pequeños, iglesias, torres, mesas. Me dijo él que todo eso lo examinaba, y comparaba y quemaba todo lo superfluo y lo falso, pero que los hombres no podían recibir estos tesoros. Debía antes venir otro. Todo lo que rechazaba lo ponía a la izquierda. Me mostró los contornos y llegué al extremo límite del lago, cuyo nivel es precisamente tan alto como el de la iglesia. Sentí perfectamente bajo mis pies cómo aquellas aguas se desparramaban por muchas corrientes hacia el monte. Luego, mucho más abajo, salían a la luz en grandes y pequeñas vertientes. Me parecía como si toda esta parte del mundo recibiese de aquellas aguas salvación y bendición. Allá arriba en lo alto no desbordaban jamás. Del lado oriente y del mediodía todo parecía verde y lleno de flores hermosas. Del lado del occidente y del norte todo era verde, pero sin flores. Llegué a la parte posterior de la isla, pasando sobre las aguas sin puente alguno, y luego fui caminando por en medio de todas las torres. Me parecía que todo aquel suelo fuese solamente una compacta y densa capa de musgo, que todo lo que de abajo estuviese completamente vacío. 5. Describe las flores y las maravillas del paraje. Todas aquellas torres se levantaban como salidas del musgo. En la base de cada torre había un jardín, a través del cual corrían varios riachuelos, que luego se unían al lago, o quizás nacían del lago. Esto no lo he podido notar con precisión. Tampoco en estos jardines había caminos. Había árboles distribuidos ordenadamente, matas y flores. He visto rosas más grandes y voluminosas que las nuestras. Hojas blancas, rojas, amarillas y oscuras. Vi flores semejantes a lirios en la forma, pero muy altas. Entre ellas vi algunas azules con franjas blancas. Y he visto un tallo alto casi como un árbol, guarnecido de hojas largas, semejantes a las de las palmas, sobre la extremidad, de las cuales se posaba una flor ancha como un gran plato. Sentí internamente que en aquellas torres se conservaban los más grandes tesoros de la humanidad, y sentía de cómo reposaran cuerpos santos. Entre algunas torres ahí vi un carro, de forma extraña, con 4 ruedas bajas. 4 personas podían caber perfectamente adentro. Internamente tenía 2 bancos y delante un pequeño asiento. Este coche estaba todo revestido de verde, como todas las cosas que estaban ahí dentro. Era sin timón y enteramente ornado de figuras esculpidas. Creí al primer momento que dentro hubiera hombres sentados. La caja del coche estaba formada de esas mismas figuras. Era delgada y lúcida, como metal. Las ruedas gruesas y anchas como la de los carros romanos. Pensé que era liviano, lo bastante como para ser llevado por hombres. Observé todo con detenimiento, pues aquel hombre me dijo: «Tú tienes tu porción en todo lo que hay aquí y puedes enseguida tomar posesión». Yo no podía comprender qué porción me perteneciese y pudiera tener ahí. ¿Qué haría yo con aquel curioso carro?, pensaba yo, y con aquellas torres y esos volúmenes. Tenía un íntimo y profundo sentimiento de santidad de aquel lugar. Me parecía que conjuntamente con aquellas aguas descendiese a los valles mezclada la salvación de muchos tiempos, y como si los mismos hombres hubiesen descendido de aquellos montes, y cuanto más descendido a lo bajo, más profundamente decaídos. Aquí sentí yo como si fuesen custodiados, purificados, preparados divinos, adones a favor de los hombres. De todo esto tenía claramente el sentido, pero me parecía que no iba a poder traer esa claridad a la tierra. Conservo solo una impresión general. 6. Sale del monte de los profetas.
Cuando de nuevo entré a la tienda, aquel hombre me repitió lo mismo. Tú tienes aquí una porción que te pertenece, y puedes desde ya entrar en posesión de ella. Cuando le declaré mi incapacidad e ineptitud para ello, me respondió con tranquila convicción y certeza. Tú volverás pronto junto a mí. No salió de la tienda mientras yo me hallaba en ella. Solo se movía como suspendido en el aire, en torno de la mesa y de los volúmenes. Esta mesa no estaba tan cubierta de verde como los asientos, los cuales eran sin embargo menos verdes que las cosas situadas bajo las torres. Cerca de la tienda no había tanta humedad. Con todo, también aquí en torno a la celda, el suelo estaba cubierto de musgo. Tanto la mesa como los asientos parecían nacidos y crecidos ahí mismo. La base de la mesa estaba formada de una arca cuadrada y parecía que adentro había algo de santo. Dentro de la tienda yo sentí como si un cuerpo santo estuviese ahí depositado. Me parecía que debajo todo estaba vacío y como si saliese un perfume de una tumba sagrada. Tuve también la íntima persuasión de que aquel hombre no permanecía siempre con sus volúmenes dentro de la celda. Me había recibido y me había hablado como si me conociese y hubiera sabido que yo debía venir. Con igual certeza me predijo mi retorno, junto a él me indicó el sendero para bajar. Me dirigí al mediodía y llegué primeramente hasta la áspera de costa del monte, y atravesando las nubes bajé a aquella amena comarca donde había tantos animales. Allá arriba, donde había estado, no había ni un solo animal. Vi muchas corrientes de agua surgir del monte, precipitarse en cascadas y tomar un curso muy rápido. He visto volátiles del tamaño del ganso, con las patas munidas de 3 garras delante y una detrás del color de las perdices, con cola caída y cuello largo. He visto aves semejantes a las avestruces, algo más pequeñas, con plumas más bien azules. Vi todos los demás animales. 7. Llega al parecer a la India y al río Ganges. En este segundo viaje vi de nuevo muchos más hombres que en el primero. Llegué a un río pequeño, el cual conocí en mi interior, que nacía del lago visto en el monte. Después seguí mi camino a lo largo de sus orillas, hasta perderlo de vista. Llegué a una comarca donde pueblos de gente pobre habitaban en cabañas. Me pareció que eran prisioneros cristianos. Vi que se acercaban hacia ellos otros hombres de color oscuro, con vendas blancas en torno de la cabeza. Estos traían a los cristianos alimentos con cestas entrelazadas. Se los daban tímidamente, extendiendo primero las manos como en defensa, y luego huían temerosos, como si se hubiesen expuesto a algún contagio. Estas gentes vivían en mezquinas cabañas, en una ciudad destruida. Vi también una corriente de agua donde crecían cañas muy fuertes y de una grandeza increíble. Luego volví de nuevo a las orillas del río. El punto donde lo volví a ver era muy extenso. Contenía islas y escollos de arena, con verdes matas donde jugueteaban las olas. Era el mismo río que salía de la altísima montaña, que allá arriba era pequeño y tenue. Ahora se había colmado. Gran multitud de gente de color moreno, hombres, mujeres y niños, en abigarrada vestimenta estaban en las islas y sobre los escollos ocupados en beber de esas aguas o en lavarse en ellas. Parecía que habían venido de lejos. Este modo de ser y de obrar ya lo he visto junto al Jordán, en Tierra Santa. Había un gran personaje que parecía ser su sacerdote, y que llenaba los vasos con agua mientras la gente se los alcanzaba. Muchas otras cosas he visto. Me encontraba no lejos de aquella comarca, donde estuvo San Francisco Javier, en la India. Luego, pasando sobre el mar, vi islas en gran cantidad. 8. Da algunas explicaciones de los viajes anteriores. 22 de diciembre de 1819. Ahora sé por qué fui llevada a aquel monte. También mi libro está en volúmenes que vi sobre la mesa. Me será devuelto para que pueda leer las últimas 5 páginas. Este hombre que estaba junto a la mesa ha de volver a su tiempo. Su carro está colocado allá para eterna memoria. Elías. Sobre él fue transportado a lo alto y los hombres lo verán, con gran sorpresa, volver aquí, abajo sobre el mismo carro. Allá arriba sobre aquel monte, el más alto del mundo, donde nadie jamás podrá llegar, fueron llevados y salvados los más sagrados y secretos tesoros, para sustraerlos a la creciente perversidad de los hombres. Aquellas aguas, la isla, las torres, son los medios con los cuales estos tesoros son fuertemente guardados y conservados en seguridad.
Desde aquellas aguas todo será refrescado y renovado. Aquel río que de arriba desciende y cuyas aguas tanto veneran los pueblos, tiene realmente una fuerza en sí mismo y vigoriza a los hombres. Por eso es lo que tienen en mayor precio que su vino. Todo bien ha descendido a los hombres desde allá arriba, y todo lo que debe ser preservado de la devastación está allá arriba puesto en seguridad. El hombre del monte me ha conocido, porque allá arriba poseo mi porción. Todos nos conocemos, todos pertenecemos los unos a los otros. No puedo expresarlo como desearía, pero somos como una sola semilla que se extiende por todo el mundo. El paraíso terrenal no está lejos de aquel monte. Con anterioridad yo había visto que Elías vivía en un jardín delante del paraíso terrenal. 9. En el monte de los profetas vi a Elías y a San Juan. 25 de diciembre de 1819. He visto de nuevo el monte de los profetas. El hombre de la tienda dio folios y volúmenes y recibió otros. En cambio, una aparición que ha venido al cielo y estaba suspendida en el aire. Aquel espíritu apareció, era distinto a él en su modo de ser. Ese espíritu que volaba sobre el lugar me hizo recordar a San Juan. Aparecía mucho más movible, pronto y amable y ligero de lo que era un hombre en la tienda, que tenía en sí algo más de firmeza, seguridad, rigidez e inmovilidad. Era respecto del hombre de la tienda, como el Nuevo Testamento respecto del Antiguo. Así me fue posible reconocer en uno a Juan y el otro a Elías. Parecía que Elías daba a Juan las revelaciones ya cumplidas, y que en cambio recibiese otras nuevas. Después he visto saltar súbitamente aquel límpido lago, una vertiente semejante al borbollón de una fuente, y elevarse perpendicularmente a lo alto, de manera de saeta pura como un cristal. Llegado a lo alto se dividió, y se abrió en infinitos surtidores y gotas de agua, que caían en anchas curvas sobre los más variados lugares de la tierra. He visto a muchos hombres iluminados y refrescados por estas aguas, en casas, en chozas, en la ciudad, en muchas partes del mundo. Vi también a algunos protestantes, la mayoría convencidos en sus creencias, ser iluminados por aquellas gotas. Principia cierto movimiento en sus corazones y germina cierto fermento que después de graves tempestades se desarrollará en todo su esplendor.